Uno sabe, esto me va a hacer daño, pero el cerebro dice, pero siente rico, dale. Y de repente cuando el cerebro te dice, se siente rico, dale, este pensamiento de me va a hacer daño es, bueno, a lo mejor no me duele tanto. O a lo mejor me hace poquito daño nada más. O a lo mejor a aquellos les hizo daño porque son tontos y no lo hicieron bien. Entonces ahí hay como un juego entre el órgano y la mente, en donde se conjugan para poder hacer esas cosas que no tendríamos que hacer. Y como se siente bien, el cerebro no le importa, el cerebro quiere más y más y más y más. Cuando tu alma tiene sed y es difícil crecer en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. ¡Hola, limonadas! Bienvenidos a otro episodio. Ya saben que cuando estamos de este lado es porque tenemos invitado. El día de hoy queremos hablar de un tema que creo que todos deberíamos de saber, tener un poquito de información, y nosotras no sabemos mucho de esto, entonces tenemos muchas preguntas que hacerle y trajimos a alguien especial porque Ya lo conocen ustedes si es que ya nos han seguido desde nuestra primera temporada, por ahí ya lo vieron. Es un invitado muy querido y lo volvimos a invitar para que nos hable de este tema. Y adelante, Manuel Gamboa. Bienvenido nuevamente, Manuel. Gracias por la invitación. Vayan ahí a nuestra temporada número 2, por ahí lo van a encontrar. De hecho, el episodio que grabamos anteriormente era el de depresión y ansiedad. Uh-huh. Ese episodio se volvió como un básico, ¿no? O sea, todas las personas, si pasas por nuestro podcast, tienes que echarte ese episodio. Yo sé de buena fuente, hay personas que me han dicho, lo he compartido, se lo he enviado a personas, no, pues fue guía para nosotras, ¿no? No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. En ese momento que lo grabamos era como que, sí, no, sí, la ansiedad. Y luego, toma, ¿no? Nos llegó y tuvimos que volver a escuchar el video, sí. Y por ahí estarnos, bueno, en ese entonces era audio todavía en Spotify. Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, dense una vuelta si quieren, o quédense aquí, escuchen todo el video y si les gustó, regresen a ese, porque de verdad es muy bueno. Pero el día de hoy tenemos a Manuel Gamboa para que nos hable de otro tema que también es muy interesante y que aparte de él es su expertise, es mero ideal ahí. Así es. El tema es el de adicciones y queremos empezar porque nos cuentes cómo fue que llegaste a este enfoque o a esta especialidad. Primero que se vuelva a presentar para los nuevos que nos están viendo y escuchando, por favor. Mi nombre es Manuel Gamboa Cárdenas. Voy a hablar un poquito de mi formación, así como muy básico. Yo hice una licenciatura en psicología, cursé una maestría en terapia familiar y de pareja, he hecho algunos diplomados en técnicas de psicoterapia, terapia breve, adicciones, manejo de adicciones, ya que trabajo en centros de rehabilitación con hombres, mujeres y poblaciones mixtas también. He trabajado también en otros lugares donde se trabaja con menores de edad. Hace tiempo trabajé en Casa Hogar. Actualmente me dedico a los centros de rehabilitación. Soy docente en licenciatura en la Universidad de Xochicalco y en algunas otras universidades también he participado, y aparte un poquito el área de la consulta privada. Ok, ahora sí, vamos al tema principal, pero yo sí tengo mucha curiosidad de cómo, porque pues tú eres psicólogo, ¿no? Entonces, puedes especializarte en cualquier cosa, pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a las adicciones? Fue más, ¿puedo decirlo, suerte quizás, que otra cosa? Yo tenía, así tal cual, un año que había egresado la licenciatura, este año que tarda la universidad en darte el título, de ahí donde egresé yo, y el día que me llegó mi título, una amiga de mi pareja me preguntó, oye, ya te llegó tu título, lo que pasa es que conozco una persona que tiene un centro de rehabilitación y está buscando un psicólogo titulado. Y dije, pues mira, me llegó hoy, pero no tengo nada de experiencia, no conozco más lo poco que vi en la universidad. Me dice, no importa, vente. Llego, yo hablo con la persona, le digo, pues tengo la licenciatura, voy saliendo hace un año, tengo esto más o menos de conocimiento, pero de esto en particular no sé mucho, no sé casi nada. Y me dice, no te preocupes, ahí están los libros, tú éntrale. Dije, bueno, es la oportunidad de aprender, la oportunidad de conocer cosas nuevas y al mismo tiempo también probarme a mí mismo de alguna manera, pues qué tan preparado estoy para enfrentarme ya
al mundo laboral. Dije, si me gusta y funciona, me quedo, y si no, entiendo que ese no es mi lado. Ya estando ahí, empezando a tomar la bibliografía, me acerco con las instituciones de gobierno que regulan estos lugares para pedir capacitaciones, pedir más material bibliográfico, y al tiempo pues, van surgiendo cursos que voy encontrando tanto en la ciudad como capacitaciones en internet y por algunas otras instancias tanto de la Secretaría de Educación Pública como también de la Secretaría de Salud. Y ahí fue que me voy formando ya con un papel que dice que sé, ¿va? Pero yo inicio, ahora sí que me avientan al ruedo sin saber nada y con el miedo de pues, nunca haber ejercido laboralmente de manera profesional. Digo, tenía mis prácticas profesionales, tenía mi servicio social que fue tanto en la universidad como en una casa de apoyo para DIF, esta como guardería que tiene DIF, donde van los niños y reciben alimentación, van a la escuela y demás, pero en el mundo de las adicciones yo no tenía un trabajo tal cual, ni formación muy profunda en esto, ni nada de ello. La fui adquiriendo así mediante la práctica inicialmente y ya después viene la parte de la profesionalización en la parte académica. ¿Cómo fue tu primer encuentro ese primer día que llegaste? Ese primer día... Llego, le digo esto al señor, oye, sabes que yo no conozco, esto dice, no importa, no pasa nada, pásale para acá, esta va a ser tu oficina, y esta es la sala, le llaman sala de psicoterapia, que es básicamente como una sala audiovisual, con banquitas, y están los usuarios ahí dentro, y ahí es donde me dice, aquí vas a trabajar de manera grupal, acá vas a trabajar de manera individual, hoy vas a trabajar de manera grupal, para que te presentes con los muchachos, conozcas un poco de ellos, y sobre todo que pues, tengas una idea de qué y cómo vas a trabajar. Y así, yo creo que había pasado media hora que yo llego a la institución, me presento y me dice, vas. Yo sin conocer nada, ¿no? de esto. Entonces recuerdo que estaba haciendo una dinámica de presentación con las personas. Eran, ¿qué te gusta? De 25 a 40 personas más o menos las que había en el lugar. Eran muchas. Sí. Sí, eran sí, muchas. son muchas. Era un lugar con sobrepoblación. Entonces, estaba lleno del lugar. Era verano, también era mayo, recuerdo. Fue un 1 de mayo. Día del trabajo. Sí, día del trabajo y trabajando. Sí, fue lo bonito ahí. Mira. Entonces, buen augurio. Recuerdo que estaba así como que hablando con la gente como en circular, de a ver ustedes qué esperan del tratamiento, qué áreas se les dificulta, quiénes son ustedes porque están acá, están porque quieren, están como de alguna manera por la familia o por qué razón llegan, y una persona de atrás, así, el último de la fila de la banca de atrás, se para y me dice, ¿tú crees que tú a mí me vas a hacer cambiar? Yo creo que ni siquiera conocí el nombre de la persona. Y me tiras, ¿tú crees que tú me vas a hacer cambiar? Y le digo, no, yo no te voy a hacer cambiar. ¿No? Te puedo ayudar a que realices un cambio si así lo deseas, pero yo a ti no te voy a hacer cambiar. Y ese fue mi primer día de mis primeras interacciones dentro del lugar. Yo creo que para eso que la persona esta me pregunta, había pasado quizás 15 minutos que había iniciado yo con mi presentación y todo esto. Traía una presentación, un PowerPoint ahí como que había armado de un día a otro, para decir, pues, soy yo, esto es lo que trabajo y esto es lo que plantea más o menos los programas de tratamiento que hay, cómo quieren trabajar ustedes. Me tiran esa pregunta, respondo esto y el grupo como que se queda primero como muy tenso y ya después que respondo yo, ya es como que, ok, bueno, no va a haber tanto problema en esto. Y empezamos a trabajar ya un poquito más enfocados en la historia que tenían estas personas del consumo. ¿Eso quiere decir o te dio la intención de que previamente ellos traían como esta, no sé si llamarlo educación, más bien esta dinámica de que tratan como siempre de forzarlos o quererles imponer ciertas cosas? Sucede mucho que muchos están porque su familia decide que estén dentro, no porque ellos decían llevar un tratamiento. Esa es una. Otro que me he topado a lo largo del tiempo en estos lugares de trabajo, ¿no? Más que en otros lugares, es que la psicología no la toman en serio. La toman como, es alguien que nos viene y nos platica cosas que ya sabemos o ya conocemos o ya nos han dicho. Entonces como que no hay de repente mucha disposición en algunas ocasiones de prestar atención y comprometerse con esa parte. Y otra que me tocó escuchar muchísimo cuando inicié en esto es de, yo también soy psicólogo porque escucho a las personas. O yo ya sé qué decirles. Y uno muy común es, yo me como a los psicólogos en un totopo. Y era como o ha sido incluso de alguna manera la constante, pero muchas veces viene de una negativa de llevar un tratamiento, de no confiar en el proceso que están viviendo, en haber recibido maltratos en otras instituciones, en no llevar un trabajo adecuado con los profesionales que trabajan con ellos. Entonces hay muchas resistencias ahí con las que se tiene a veces dificultad para trabajar. Y en las primeras instancias que yo inicio, pues fue lo primero que me encontré, resistencia. ¿Por qué? Porque había gente que tenía
20 años de edad, pero desde los 14, 15 años está entrando y saliendo de procesos de rehabilitación. Entonces, haciendo sumas de repente con estas personas, desde que entraste de los 15 ahora a los 20, esos 5 años, de esos 5 años te has pasado básicamente 3 y medio dentro de rehabilitación y el otro año y medio, medio en tu casa, medio en la calle viviendo. Entonces, sí hay una dificultad también para relacionarse con las personas, sobre todo mucha hostilidad, porque muchos vienen de estar viviendo en la calle en donde tienes que defender, porque te puede pasar de todo. Sí, eso me llama mucho la atención porque precisamente el ambiente, ¿no? Y cómo tú te tienes que preparar no solo, pues, bibliográficamente, sino que, digo, pues, no ha de ser fácil también estar ahí y saber que, pues, ellos tal vez te van a tratar mal, no van a querer cooperar, pero, pues, no es personal tampoco, pero, pues, es tu trabajo estar ahí, ¿no? Entonces, pero, ay, bueno, vamos a regresarnos poquito, pues, a ver. Es que de ahí parten demasiadas Sí, es que preguntas. no, hombre, así, Sí. prepárense porque este va a estar largo. Vamos a ir así. Sí. Pero bueno, entonces, a ver, primero tenemos que entender, todos los que estamos escuchando, qué es una adicción. ¿Nos podrías ayudar a definirla? En lo general se puede decir que es un patrón, hablando de sustancias químicas, es un patrón de consumo de una sustancia que conlleva un malestar clínicamente significativo que afecta a diferentes áreas de la persona: trabajo, escuela, familia, sociedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Este patrón patológico de comportamiento lo que hace es que va enfermando a la persona de tal modo que todas aquellas habilidades que tú aprendiste para poder adaptarte a la sociedad y sobrevivir se van deteriorando y perdiendo. Entonces, por eso son procesos de rehabilitación, ¿no? Descomponemos la palabra, volver a tener habilidad. ¿Cuál habilidad? Habilidad de comunicarte, manejar tus emociones, controlar tus impulsos, tener metas a corto, mediano y largo plazo, mantener precisamente como esta planeación que tú haces para alcanzar las metas y todo eso, ¿no? A grandes rasgos. Pero en sí, la adicción podemos decir que es este patrón patológico de consumo de sustancias que conlleva un malestar clínicamente significativo. Entendiendo que existen adicciones no relacionadas con sustancias, como puede ser el juego, puede ser la búsqueda de adrenalina, las compras, ya en temas como más complicados, el sexo, la masturbación, la pornografía, las relaciones, entre otras cositas más que pueden llegar a ver ahí, que básicamente cualquier actividad que resulte placentera, si se repite lo suficiente, puede llevar a este patrón de desadaptativo. Vaya, ¿cuánta gente han visto, conocen ustedes, que de repente entra al gimnasio y toda su vida se vuelve el gimnasio? Ajá. Entonces, cuando ya hablamos de que esto se ha convertido en una adicción, ya esta persona ya llega tarde a la escuela o no va al trabajo, prefiere estar en el gimnasio que conviviendo con la familia o con los amigos o con su pareja, y empieza a girar todo su actividad a esto y ninguna otra cosa, y cualquier otra cosa que le impida ejercer esta acción pues, lo va a generar un malestar, un mal humor, un problema con la persona o incluso romper relaciones. ¿Por qué? Porque no apoyan esto. Me estoy yendo a un extremo, pero son situaciones que también existen. Quizás no son tan comunes o tan vistas, pero también están ahí. Me encanta que lo menciones porque precisamente estamos muy acostumbrados a decir adicciones, drogas, alcohol, pues, sustancias, ¿no? Sí. Pero ¿en dónde está esa línea en donde vemos otras conductas que tal vez son, no sé, es una adicción o solo son compulsivas o estas que le podemos llamar socialmente aceptables? Yo estaba hablando hace ratito con Irma porque yo tengo siempre este tema que digo, a ver, la gente que es dependiente del café, de la cafeína, o sea, y que si no se toman el café todos los días, se sienten mal, no funcionan, todo eso. A mí me suena una adicción, pero porque esa no es un problema. ¿Tú qué dirías? Ves que desde la bibliografía dice que físicamente genera una dependencia orgánica y eso va a repercutir a nivel emocional. Por eso el mal humor, por eso el dolor de cabeza, por eso el ahorita no me hables hasta que me tome mi café, ¿va? Pero no lleva a la persona a asaltar una tienda, no lleva a golpear a alguien en la calle para quitar el vaso y tomárselo. Yo creo que esa es la línea de repente que llega a existir en esa adicción en particular, ¿no? Porque si nos fuésemos a criterios diagnósticos, posiblemente sí entra dentro de. Está tipificada la abstinencia por cafeína y están los síntomas físicos en la bibliografía. Hay algunas otras áreas que dice por ahí el libro de que requieren más investigación, porque no hay realmente esto hecho todavía, pero pudiese dar todos los síntomas de una adicción, ¿no? Los videojuegos, el celular, la tecnología, redes sociales, todo esto, o pueden entrar porque por criterios pudiesen entrar ahí, pero no necesariamente lo son, se requiere investigar un poco más, pero
Si ya está generando ansiedad, si ya está generando problemas sociales, si ya está generando que no rindes en tu trabajo, que prefieras estar en esta actividad que haciendo cualquier otra cosa que antes disfrutabas o que te gusta hacer, pues entonces ya es algo que llama la atención. Si nos fuésemos a criterios diagnósticos, son 11, ¿ok? En total. De esos 11, con 3 que una persona cumpla, ya se determina que tiene una dependencia leve. El siguiente grado es moderado y el último grado es grave, ¿no? Ahora sí, a la medida que vamos acumulando criterios, vamos aumentando gravedad. Por bibliografía, se dice que son 12 meses de consumo de la sustancia para poder decir, tienes una dependencia. Sin embargo, hay sustancias que muchas veces desde el primer consumo generan la dependencia a nivel orgánico. Entonces, no hay como ese tiempo de 12 meses para decir, todavía no la tienes o ya la tienes. Que hay también que tener en consideración que existe el uso de las sustancias, el abuso de las sustancias y después la dependencia de las sustancias. Vamos a un ejemplo creo que medianamente entendible. Esas personas que beben alcohol cada fin de semana. Y uno podría decir, pues no pasa nada porque solamente una vez a la semana, 4 veces al mes, 40 al año. No hay tanto lío. Ya son 2 días por semana. Se nos dobla la cantidad. Ya son 3 días por semana. Ya empezamos quizás a ver un problema, a lo mejor no social, posiblemente económico. Posiblemente de rendimiento. Pero no me quiero ir todavía a ese lado. Volvamos, a lo de la cafeína y demás. Me voy, también yo. Está bien. Sí. En ese sentido, sí hay cosas que pueden llegar a generar ciertos malestares, pero no generan esta descomposición del individuo como para no poder rendir o funcionar en cualquier área de vida, ¿no? Como por ejemplo el café, como por ejemplo también puede ser el tabaco, ¿no? Que mucha gente fuma y no es tanto problema, nada más vete al área de fumadores y está ahí, ¿no? Pero hay estas cositas que sabemos que nos hacen daño y seguimos haciendo. Entonces, ¿qué pasa ahí si yo tengo, por ejemplo, una gastritis muy fuerte, pero no dejo de tomar mi café? Yo sé que me está haciendo daño. Y sin embargo digo, bueno, nada más poquito, o no le pongo leche para que no me haga tanto. Entonces voy acomodando de tal manera las cosas que me doy permiso de hacer lo que sé que no debo hacer. Entonces ya desde ahí, uno de los criterios marca que la persona sigue consumiendo la sustancia a pesar de conocer el riesgo físico o el daño que ya tiene. Entonces, si yo conozco el riesgo que corro o ya tengo un daño y lo sigo haciendo, estoy marcando un criterio ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Que prefiero tomarme mi tacita de café o fumarme el cigarrillo pese a que ya me duele cuando toso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo me lo estoy contando el cuento? ¿O cómo estoy acomodando la realidad de alguna manera con lo que me digo o lo que digo a los demás para poder hacer esto que sé que me lastima? Que justo esa iba a ser una de las preguntas en la que estabas mencionando. ¿Por qué si es un malestar o qué sucede en el cerebro que porque ese malestar lo seguimos, lo voy a decir seguimos, ¿no? Porque lo repetimos, o sea, el usuario, la persona lo sigue consumiendo, lo sigue frecuentando ese malestar. Es placentera las sustancias. Y eso es de repente lo complicado. Si uno revisa de repente la publicidad que hay respecto al no consumo de sustancias, que dicen, dile no a las drogas, ¿por qué? Porque son malas, ¿cómo son malas? Y de repente no hay como esa explicación. Pero eso es una parte, queda la otra parte que no te dicen, te vas a sentir bien cuando las consumas. Y esa es la parte, porque uno escucha, lee, ve todos los resultados que hay de esto, la publicidad y demás, pero cuando prueba la sustancia se vuelve placentera, activa el circuito de recompensa del cerebro. Cosas que normalmente tú harías que te hacen sentir bien, estas cosas la activan de manera indirecta. No tienes que esperar, no tienes que hacer una fila, no tienes que ponerte a trabajar, no tienes que cumplir una meta. Es como picar el botón directamente y que libere cosas acá. Y una cosa es nuestra mente consciente que sabe las cosas y otra cosa es el órgano, el cerebro, ¿va? Ese vamos a decir que es bruto. Ese nomás siente placer y ya. No le interesa el método. Uno sabe, esto me va a hacer daño. Pero el cerebro dice, pero siente rico, dale. Y de repente cuando el cerebro te dice, se siente rico, dale, este pensamiento de me va a hacer daño es, bueno, a lo mejor no me duele tanto. O a lo mejor me hace poquito daño nada más. O a lo mejor a aquellos les hizo daño porque son tontos y no lo hicieron bien. Entonces ahí hay como un juego entre el órgano y la mente en donde se conjugan para poder hacer esas cosas que no tendríamos que hacer. Y como se siente bien, el cerebro no le importa, el cerebro quiere más y más y más y más. Hay experimentos en psicología que hace mucho tiempo se hicieron con ratones, en donde se les condicionaba de tal modo que si bajaban una palanquita o tocaban un botón, se estimulaban con un electrodo la parte del cerebro que genera placer.
Entonces empezaron a dar cuenta que cuando el ratón aprendía que si le picaba tenía placer, el ratón se podía morir picándole. Se le olvidaba comer, se le olvidaba tomar agua, se le olvidaba cualquier otra cosa. Así de complicado es. Y el asunto con las sustancias es como si nosotros precisamente tocáramos el botón, sintiéramos placer y ya todo lo demás no importa. Ya todo lo demás no importa. Entonces, sustancias como el alcohol, el tabaco, la cafeína, el cannabis, los estimulantes como la cocaína, las metanfetaminas, los opioides como la heroína, el fentanilo, la morfina y demás, activan directamente. Muchas. ¿No? Pues y esas sí. son poquitas y podemos decir las más comunes y conocidas, ¿no? Cada año salen drogas Las que nuevas. están más ahí en la... Sí, las que puedes encontrar más como en el discurso o el conocimiento popular, pero digo, cada año salen drogas nuevas. En todo el mundo salen drogas nuevas cada año, que no son tan populares o no generan el problema hasta ese punto que ha generado otras drogas. Pues sí, porque a veces no tienen la difusión y qué bueno que no la tienen. Pero la gente va experimentando y va buscando modos y maneras de obtener placer. Por un lado los consumidores y por otro lado la gente que se dedica a distribuir esto, pues tener dinero. Digo, porque hay un factor económico de fondo, ¿no? También que claro. no se puede ignorar que existe ahí. Quisiera entender qué es lo que ocasiona o qué es lo que hace a las personas tener más esta tendencia a continuar, porque como bien dices, todos podemos, pues, como experimento, no, todos podemos probar la droga, pero habrá personas que quieran seguir haciéndolo, ¿no? Okay. Entonces, quiero que nos expliques para entender por qué algunas personas sí se vuelve una adicción y en otras no. Hay factores genéticos que van a influir en esto. Si los padres de la persona tienen un historial de abuso de sustancias o una dependencia de sustancias, hay una mayor probabilidad de que esta persona, cuando pruebe una sustancia, genere un enganche químico más rápido, que genera la dependencia mucho más rápido. Eso es por un lado, ¿no? La parte genética. Otra es a veces la historia de vida, en donde si yo crezco en un ambiente en donde está normalizado el consumo de sustancias, voy a creer que es normal y está bien y lo voy a hacer. Está también a veces los factores sociales también, en donde por pertenecer a un grupo de personas, lo hacen. Yo quiero pertenecer, pues lo tengo que hacer lo que hacen los demás para ser parte del grupo, entonces también lo hago desde esa parte. Entonces la vulnerabilidad va a afectar ahí. Entonces es lo genético, es lo social, es lo económico, es también la perspectiva que se tiene sobre la vida, es decir, las metas que hay hacia el futuro, el qué es lo que quiero para mí. La mayoría de las personas inician el consumo en la adolescencia, donde estamos nosotros definiéndonos como individuos, estamos buscando nuestro lugar y qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer en el después. Entonces, cuando las drogas se cruzan en esa intersección de nosotros vamos avanzando, nos desvían del camino. Porque estamos todavía vulnerables, estamos en desarrollo, nuestro cuerpo sigue creciendo. Entonces, las estructuras todavía no han madurado en su totalidad, por ende son vulnerables, son sensibles. Entonces, cuando metemos una sustancia, va a cambiar en cómo la persona piensa. Hay estudios que hablan, por ejemplo, personas que consumen cannabis en la adolescencia, personas que no consumen, ¿no? ¿Cuál es la comparativa en su rendimiento escolar académico y después en la búsqueda, generación de empleo y en el desarrollo del coeficiente intelectual? Y la persona que consume cannabis sí tiene una disminución tanto en rendimiento como en capacidad en comparación con las personas que no. El asunto es que la persona que consume cannabis se siente bien consumiendo cannabis y te va a decir no pasa nada. Como me siento bien, no veo que hay un daño. Y como es una cuestión que no podemos ver, vaya, no es como que tengamos un termómetro que diga, mira, ya vas a llegar, no vas a llegar, te falta mucho, te falta poco, porque cada cuerpo es distinto. Entonces hay gente que tiene mucho tiempo de consumo y pareciera no tener daños. Y hay gente que en 3-4 meses deteriora totalmente y ya genera una enfermedad mental permanente. La cuestión física orgánica, los hábitos que tenemos de sueño, alimentación, ejercicio, relaciones sociales y demás, también afectan esta parte. Si yo tengo dificultad, por ejemplo, para integrarme dentro de un grupo, tengo problemas, por ejemplo, de autoestima, no me valoro de la manera adecuada, siento que las personas no me van a tomar en serio, a veces las sustancias pueden aliviar esa sensación. No sé si les ha tocado ver en alguna película que hay alguien que no habla nada, se toma 2-3 tragos y de repente está bailando en la fiesta. Entonces hay gente que dice, mira, cada que me alcoholizo, puedo bailar, puedo hablar, puedo ser más extrovertido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada que quiera bailar, ser extrovertido o acercarme, pues voy a beber. Creo que esa es una muy común. O sea, es mucho, no solo en las películas, lo he visto en persona. Sí, el alcohol está muy normalizado, esa de, espérate, nomás me tomo unas 2 copitas y ya me voy a animar
a hablarle a la muchacha o al muchacho, ¿no? A subirme al karaoke a cantar. Ajá. Sí. El tequilita, bailar. ¿no? Ajá. Tómate el shot de tequila antes de, no sé, una presentación sí, o sí. algo. Sí. Entonces, digo, cada sustancia tiene efectos distintos y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque hay sustancias que nos van a dar como energía y hacer sentir como que todo está muy bien, y otras sustancias nos van a relajar y van a hacer como que la tensión física que tenemos en esta parte de los hombros, de la mandíbula, brazos y demás, desaparezca un rato. Entonces, no sé si han visto en las películas. Es jueves, viernes y vámonos a tomar algo para descansar el fin de semana, para celebrar que ya no trabajamos. Esa es una cuestión ya un poco cultural, en donde venimos normalizando el consumo de sustancias, metiéndolas dentro de la rutina, porque decir, ay, estoy muy cansado, voy a buscar meterle algo a mi cuerpo para relajarme, en vez de decir, voy a hacer alguna actividad que realmente me despeje de manera natural, pues es como complicado. Entonces lo vamos metiendo y no nos damos cuenta y somos parte de esto a veces. Entonces es una de las cosas que también influye ahí. ¿Crees que ese hábito puede llegar a algunas personas a convertirse en adicciones? Porque te digo, es que creo que todos lo hemos hecho, o sea, todos hemos ya llegó el fin de semana, ahora sí voy a tomar, no sé, es mi fin de semana de cumpleaños, los 3 días voy a estar bien borracho. Pero para algunos sí puede ser abrir una puerta. Sí, definitivamente sí. Cuando hay factores como, por ejemplo, vuelvo a esta cuestión de poca habilidad social para relacionarse, puede ser uno, el tener un mal manejo de emociones también. Me voy con el alcohol, y no es que tenga algo contra el alcohol ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es la sustancia que más prolifera, que más gente puede decir, pues conozco gente que lo ha hecho o incluso yo lo he hecho, ¿no? Mucha gente que tiene un mal manejo de emociones, a veces a través del alcohol se atreve a expresar lo que siente o lo que piensa. Por ejemplo, cuestiones como tristeza o enojo, a través del alcohol lo pueden expresar. Entonces se van de fiesta a celebrar y terminan llorando, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que hay una emoción que no está trabajada, y con el alcohol pues te permitiste sentir y pensar todo eso y ya terminaste ahí tirado en la banqueta, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo. Un ejemplo. Me han contado. Entonces, sí puede pasar, ¿no? Que de repente esta tradición de oficina, por decirlo así nomás, de fin de semana vamos a tomar, puede ser que alguien diga, oye, pues sabes que me gusta la sensación y la quiero repetir, no importa que no me acompañe gente, yo la quiero repetir. Entonces ahí ya se abre la puerta, como dices tú. Rosalba y yo estábamos platicando hace ratito de que estamos conscientes que en esta parte o esta información mucho va dirigido hacia pues las personas que tienen contacto con, ahora sí que con usuarios o con personas con adicciones. ¿Por qué? Pues porque sabemos que un adicto es muy complicado, que para un adicto es complicado primero pues dar el paso, dar la aceptación, ¿no? Dar la aceptación de que sí tiene una adicción, y su proceso es muy complicado. Entonces estamos hablando de que sabemos porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado, porque incluso yo le platicaba que en algún momento, no sé si la viste, que yo esperaría que sí, la película de Beautiful Boy, ¿sí? Él sí sabe, ella no sabe, pero él sí sabe. Los invito a que vean la película todos. Ya la voy a ver. Buenísima la película, pero le decía yo que cuando, la primera vez que yo la vi, yo no, gracias a Dios, o que yo sepa, de así directo, nunca he tenido un encuentro con una persona con adicciones en mi entorno familiar. Y cuando vi esa película se me hizo muy difícil. O sea, de que yo la vi y realmente me impactó. Y le digo, es que muchos no nos damos cuenta que realmente las personas que están en el entorno son las que más necesitan consejos, orientación. ¿Qué consejo le damos a esas personas? Pues para poder llevar, no sé si es una relación buena, es que no. Más bien dinos, o sea, ¿qué puede hacer la persona que está cerca de un adicto? Ya sea para ayudar, para llevar una relación sana. Es que sí, yo sé que es un tema complicado. Me voy al cliché, el primer paso es aceptarlo, ¿no? Y no la persona que tiene el problema, sino yo que estoy cerca de esta persona que tiene el problema. Yo creo que es común de repente ver en algunas fiestas familiares, conocer gente que tiene como que el tío borracho, que baile, que se cae, que dice tonterías, imprudencia y luego se queda dormido, ¿no? Pero cada fiesta es el tío borracho y siempre hace lo mismo. Y a lo mejor no nos genera un problema porque lo vemos una vez al mes, cada 3 meses y así. Pero cuando nos metemos en su cotidianidad nos damos cuenta que esto es cada 3 días, cada semana. Que prefiere comprarse el alcohol que llevar una cartera de huevos a su casa.
o que de repente va pidiendo prestado para poder seguir bebiendo y no tener estos huecos económicos en otros lugares, ¿no? A veces de repente el asumir, disculpa, el reconocer que las cuestiones están ahí es lo que nos puede hacer que podamos brindar ayuda a alguien. El decir, oye, sí está chistoso, pero a ver, espérate, esto es cada vez y cada vez veo que aumenta un poquito y que pues ya le generó problemas con mi tía también porque ya se puso muy impertinente mi tío o ya hubo un problema con los vecinos o algo como esto. Ya son foquitos rojos que de repente tenemos que dejar un poquito la comicidad que pueda llegar a tener la situación aislada y ver el contexto general y ver si esto no es un patrón de algo. Ahora bien, ese es lo primero, ¿no? Aceptar que posiblemente hay un problema. Vamos a decirlo así, posiblemente hay un problema. Vamos a ser un poco más fríos dentro de la situación y ver si este posible problema sí está afectando diferentes áreas. Más allá de la afectación que me pueda dar a mí, de ver que una persona que yo amo puede estar metida en un problema como estos. Porque eso también es una cuestión bien complicada, ¿no? Porque yo quiero a esta persona, quiero que esté bien, pero no veo que la persona de repente tenga una acción que lo lleve a estar bien como yo espero. Y cuando me refiero a estar bien, me refiero a estar sano. ¿Va? Nada más. Que no se esté haciendo daño con una sustancia. Entonces eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Otra cosa que importa muchísimo es tener información adecuada sobre las sustancias, los efectos y las consecuencias que estos tienen. Y eso a veces es lo último que hacen las familias, ¿no? Hablando de la experiencia en tratamientos de rehabilitación, mucha gente llega con la persona y le dice, aquí está mi enfermo, vengo en 6 meses por él, lo quiero nuevo y listo para trabajar. Y se van. Y en 6 meses vuelven. Que lo ideal sería que estuvieran yendo cada semana, hablando por teléfono, en contacto, monitoreando el proceso, ellos también en un proceso adecuado, también para tratar a la persona que va a salir distinta de alguna manera, ¿no? Y no tanto por la eficacia del tratamiento, que quisiera pensar que siempre es así, pero por el mero hecho de la experiencia de estar tanto tiempo lejos de casa en un ambiente que no es el tuyo, donde tú no controlas lo que pasa, sino que sigues una serie de reglas, además de que muchas veces hay alguien que te está diciendo, hey, haz las cosas, digo, no necesariamente con un golpe, ¿no? Pero, no, sí. pero en algunos casos sí, entonces digo, no podemos negar esa realidad. También es difícil el vivir esas experiencias y a veces lejos de que puedan ser de ayuda, cuando no hay realmente una comunicación adecuada con la familia, se termina generando un resentimiento hacia la familia, es decir, me trajiste acá, me olvidaste y yo estoy aquí en el trabajo pero salgo y tú estás igual, y en ese tú estás igual, me sigues tratando como me tratabas cuando estaba en consumo. Y eso hace que pues, yo me comporte como si estuviera en consumo, y comportarme como si estuviera en consumo me lleva a consumir también otra vez. Entonces las personas que tienen contacto con alguien que está en una adicción, en una dependencia de sustancias, tienen que conocer sobre las sustancias, sobre los efectos, sobre las consecuencias. Es importante acompañarse también ellos de un proceso terapéutico o de algún tipo de asesoría respecto a esto, para también aprender a manejar algunas cosas. ¿Por qué? Porque el dolor de ver a alguien que tú amas haciéndose daño y destruyéndote también te daña a ti. Entonces también te vas a ver afectado por la situación. Y mucha gente piensa que el que consume es quien tiene el problema y es el único que tiene que llevar tratamiento. Y esto no es así. Es un sistema familiar que está siendo afectado desde el que está más arriba hasta el que está más abajo, ¿no? Porque decía por ahí una estadística en México que por cada persona en adicción hay 7 personas a su alrededor sufriendo. Mínimo. Wow. O sea, y no vayamos solamente con la familia, ¿no? De repente si sabemos que el vecino está en cosas de drogas y no duerme y toda la noche tiene música y entra y sale gente, pues a lo mejor no dejo tan a gusto mi carro allá afuera, ¿no? Sí, es cierto. Porque tristemente este cliché o este estereotipo de la persona que anda en drogas y comete delitos, pues muchas veces sí se cumple. Muchas veces sí se cumple. Y no es una cuestión de querer estigmatizar o reforzar el estigma, pero es una realidad que existe, también no la podemos descartar. Existe mucha gente que tiene, vamos a decir así, cierta posición económica y no requiere de delinquir ni demás, pues sí, también lo existe. Pero la mayoría de las personas va deteriorando tanto al punto que no pueden mantener un empleo, tener un ingreso fijo, o incluso, porque he conocido casos de personas que heredan negocios, franquicias y demás, y en 1 año, 2, 3 años se acabaron. Entonces, volviendo a la pregunta. Información, conciencia, aceptación, compromiso y tratamiento también, ¿no? Porque ese es por el lado de la persona que es familiar o amigo de quien tiene la adicción. También de la pareja, ¿no? Cuando yo soy pareja de alguien que tiene una adicción, también entender que eso va a condicionar la relación que tenemos.
Porque si tenemos una relación, vamos a decir que tiene 1 año nuestra relación, y yo estoy en consumo y tú nunca te has dado cuenta, tú no me conoces. Conoces a quien soy en el consumo, pero no conoces a la persona que soy realmente, porque no me has visto en abstinencia o en sobriedad totalmente. Y eso pasa también muchas veces. Gente que no sabe que su pareja tiene años consumiendo. Yo he conocido casos de personas que tienen 20, si no es que casi 30 años de consumo, con familia, con hijos y con nietos, y que no sabían que había un consumo de sustancias. Wow. Y de repente, ¿quién es mi pareja? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi hijo? No lo conozco de verdad. Y a veces sucede que la misma persona no se conoce tampoco a sí misma. ¿Por qué? Porque inició a tempranas edades, donde está formándose una identidad, un manejo de emociones, una personalidad sólida, que no se terminó de cimentar. ¿Por qué? Porque hubo una sustancia que entorpeció todo ese proceso. Entonces muchas veces la persona no se conoce y no sabe realmente quién es. Piensa que la sustancia lo ha transformado, y lo que hizo la sustancia fue asentar características que rechaza en sí mismo. Y dice, no, es que yo no soy así. Pero resulta que sí eres así. Pero no te aceptas así porque piensas que ha sido la sustancia quien te ha hecho ser eso. Entonces también es complicado esa parte. Ay, es que eso me pongo a pensar, estoy tratando como de formularte una pregunta, pero es que, ¿qué pasa cuando todo esto que estás diciendo, creo que a veces uno se espera a que pase algo muy extremo cuando dices, no, ya lo tenemos, no sé, digamos que es un familiar, y sobre todo cuando es alguien, o sea, que si es el esposo, que es un padre, madre, hijos, que dices, pues, o sea, quiero ayudarlo porque es parte de mi núcleo, ¿no? Pero a lo mejor empezaste a ver eso, ¿no? Como, pues vi que de repente está usando sustancias. Pero sigue yendo a trabajar, sigue haciendo sus actividades, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo le hacemos? ¿O en qué momento podemos actuar o qué hacer cuando empezamos a verlo y no esperarnos a que esta persona termine en un centro de rehabilitación? O no sé si se puede hacer algo antes o al final siempre terminen ahí. Otra vez tengo muchas preguntas. Sí, es que, mira, hay gente que desafortunada, tristemente, no llega a un centro de rehabilitación porque ya no hay capacidad para llegar a un centro de rehabilitación. Es decir, se deteriora la parte que te puede hacer llegar, ya no llegas. Hay gente que por el mismo riesgo de la compra, venta y consumo de sustancias, pues de repente ya no llega a su casa tampoco. Hay veces que la persona consume algo, sale y se pierde y amanece en otro estado. Tienes toda la razón. No tenemos que esperar a que pase nada. Si sabemos que está consumiendo, tenemos lo primero que es una intervención a través de la comunicación. Oye, veo que está sucediendo esto, ¿qué esperas que pase después? Y como tú dices, es que trabaja, es que da el dinero del gasto, es que atiende a su pareja y está con sus hijos. Podemos decir en un aspecto muy amplio y muy general que es responsable. Muy amplio y muy general. Pero si nos vamos a cuestiones particulares y específicas, lo básico y simple es, estás metiéndole algo a tu cuerpo que te hace daño y a la larga trae consecuencias. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a esperar estarte haciendo daño hasta que llegue la consecuencia? ¿Hasta que esta es irreversible? ¿O hasta cuándo? Entonces, plantear esa parte. ¿Eres responsable? En esto sí, pero en lo básico que es cuidarte a ti como persona, no. Entonces, no eres responsable. Sí cumples con esto, sí, pero no eres responsable. Y lo digo así porque me ha tocado enfrentar muchas situaciones donde la gente dice, es que yo trabajo, doy dinero y como y duermo. Qué bueno. Pero el daño orgánico que te estás haciendo, ¿qué? Ay, no es tanto. Sí, a veces escucho voces. Sí, veo que pasan personas que no existen, pero yo estoy bien. Sí, no duro más de 6 meses en un trabajo, pero yo estoy bien. Sí, llevo 3 matrimonios, 4 hijos, a ninguno lo mantengo, pero yo estoy bien. ¿Por qué dices estoy bien? Porque la sustancia hace que te sientas bien. Entonces hay de repente esa nubosidad que la persona no le permite ver. Y en el discurso, cuando a veces se le enfrenta a la persona, surgen todas estas recovecos por donde se puede ir. Es que estoy trabajando, es que dinero no te falta en la casa, es que siempre estoy ahí, es que nunca ando en la calle. Y uno dice, no, pues es que sí está bien entonces. No está bien. Lo que no está bien, no está bien. No importa cómo lo disfraces, cómo lo maquilles o qué fantasía le pongas alrededor. Lo que hace daño, hace daño. El veneno, quieras o no, en algún momento te mata. Entonces, son cositas que a veces la persona que está en consumo es muy hábil para poder relatar y poder envolver en el discurso, y la persona que tiene la esperanza de que la persona mejore, pues se lo cree muy rápido. ¿Por qué? Porque quiero confiar en que lo que tú me estás diciendo es verdad, y que esto que me dices de que no te hace daño, de que tú lo controlas, de que nada más es este ratito y que ya vas a parar,
pues me da la esperanza de que sí, y te voy a creer y voy a confiar en eso. Entonces eso genera de repente la dificultad para que la persona pueda aceptar que hay un problema y acceder a tratamiento. Sí. Porque pues me siento bien, ¿no ves que estoy bien? No está el refri lleno, no están los residuos pagados. ¿Qué te molesta a ti que yo consumo una sustancia? Y en algunos casos dicen, ni siquiera vivo contigo, ¿qué te metes en mi vida? Sí. Y si uno, ay caray, ¿no? Ajá, en teoría, en lo general, sí. Pero cuando hablamos de algo que le hace daño a tu cuerpo, que le hace daño a tu mente, que le hace daño a tu capacidad de poder adaptarte y sobrevivir allá afuera, pues entonces no está bien. Sí. ¿Y ahí qué se hace? Porque esta persona pues está en negación, o sea, está de... Sí, no. Y la persona que lo está viendo externamente dice, pero... estoy viendo el futuro, o sea, esto se puede poner mal, pero ¿qué haces? Ahí es donde se toman estas decisiones drásticas, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a llevar a tratamiento. Incluso en contra de la voluntad. Okay. La persona, así por la misma enfermedad, no está en pleno uso de sus capacidades mentales. Hay una distorsión cognitiva ahí que no le permite ver cuáles son los riesgos de su actuar. Y eso es una realidad, está documentado con pruebas y demás, ¿no? Entonces, desde ahí muchas veces se actúa. Desde el aunque no quieras te voy a llevar a tratamiento. Es decir, ¿es en contra de la voluntad? Sí, es en contra de la voluntad, definitivamente, ¿no? Pero vamos a generalizar un poco las cosas, ¿no? Si tú tienes 39 de fiebre y yo te digo, te voy a llevar al hospital, tú me dices no, ¿qué sería lo correcto que yo hiciera? Que te Llevar al lleve. hospital. Aunque no quieras. Ajá. Ujú. Muy bien. Y para estas personas que llevan nuestras caras, ya sé cómo nos vemos. No, está bien. Lo que pasa es que son temas, creo yo, muy, muy peliagudos, porque por todo lo que involucra. Por todo lo que involucra la sociedad, la cultura, el cómo se maneja, el qué se conoce, el qué no se conoce, los mitos que hay alrededor, hacen que haya mucha desinformación. Mucha desinformación, que muchas veces es más cómodo ver como la verdad que ver qué es lo que hay de fondo detrás de todo esto. Sí es justo lo que platicábamos ella y yo, justo esta parte, ¿no? Ok, yo estoy viendo que esa persona necesita una intervención, ok, ya hablé con esa persona, ya le dije que estoy viendo esta situación, está en negación, ok, yo papá, en caso de que sea papá o mamá, pues creo que hay pues un derecho, ¿no? De que ellos lo lleven a rehabilitación, pero ¿qué pasa cuando son amigos? Es decir, cuando, no sé, supongamos, ¿no? Que nosotras amigas y una de las dos se encuentra en esta situación y vivimos solas. Entonces la otra tiene que responder porque ve que la familia de la otra no hay un actuar o algo. O no se dan cuenta. ¿Qué recomiendas? Porque supongo que en este caso, al haber una relación de amistad o no haber un enlace sanguíneo, pues lo complica más en cuanto a la ley y todo lo demás, ¿no? Sí, precisamente. Entonces, ¿qué recomiendas para esas personas? Porque creo que es la parte más difícil, ¿no? Querer ayudar, pero darte cuenta que, uy, no puedo porque ni lo puedo obligar, ni lo puedo forzar, ni lo puedo secuestrar para llevármelo, o sea. O nos puedes explicar también cómo es ese proceso, Ajá. o sea, cómo es el proceso de llevar a alguien a que acuda a un tratamiento. Ajá. Sí. Lo ideal, así, lo perfecto que tendría que ser es primero hacer una intervención familiar, en el sentido de decir, oye, hay esta preocupación respecto a este hábito que tienes, ¿no? Vemos que ha habido este problema, y que todos hablasen y dijeran cuál es la perspectiva que tienen sobre la situación. No atacando a la persona, sino hablando del problema que existe en el actuar de la persona. Eso sería como lo ideal, ¿no? Y ofrecerle ayuda a diferentes niveles, ¿no? A nivel médico, psicológico, psiquiátrico. Psiquiátrico, ¿por qué? Si no estamos locos. Sucede que todo el desbalance químico que genera el consumo de sustancias nos puede llevar a generar estados depresivos, de ansiedad, o incluso algunos más complejos, como pérdida de contacto con la realidad, una psicosis por ahí, o el desarrollo de un trastorno obsesivo compulsivo, o algún problema con los hábitos de sueño, o alguna disfunción en el rendimiento íntimo con las personas. O sea, va a haber cuestiones ahí que se tienen que atender de manera multidisciplinaria. Lo ideal sería hablar con la persona, ofrecerle alternativas de tratamiento, incluso si lo desea decir, ¿sabes qué? Pues podemos llevar a un lugar que te den contención, para que cuando te dé la ansiedad de volver a consumir por el síndrome de abstinencia, pues no salgas corriendo. Y así tampoco nosotros no tener este enfrentamiento del contenerte físicamente,
Sería como lo ideal y lo perfecto, ¿no? Que la familia se acercara y diera todas estas alternativas. Y que la persona de buena voluntad reconociera que hay un problema y entonces accediera al tratamiento. En este caso que me comentas tú decir, pues es que no somos nada más que amigos. Es bien difícil porque cuando tú a alguien que quieres, un amigo, le dices, oye, creo que tienes un problema y requieres tratamiento, si está la persona con la adicción muy arraigada, te va a decir, ¿qué te metes? O te va a decir, si tú también lo has hecho conmigo. Por ejemplo, vamos con el ejemplo del alcohol nada más, ¿no? Si tú también has tomado conmigo, tú también tienes un problema. ¿Qué va a hacer la persona? Va a defender su enfermedad. Como dicen en los lugares de rehabilitación, defiendes la enfermedad. Lo primero que va a hacer es poner una barrera y te va a decir, no me hables de esto, no te metas en mis hábitos, ¿no? Tú no me lo pagas, entonces no puedes opinar. Y ya desde ahí es doloroso, ¿no? Porque ves que la persona está defendiendo esto en vez de defender su salud y su prosperidad. Entonces, está bien feo porque lo que podemos hacer como amigos de alguien que esté en esta condición es primero avisar a la familia y que la familia sea quien tome la decisión de tener el tratamiento que sea que se tenga que tener. Ahora, si la familia dice, ¿sabes qué? Pues es que nosotros no vamos a intervenir. Tú como amigo, si quieres, apóyalo. Ahí nosotros tenemos que tomar la decisión. Lo apoyamos de manera moral, porque ya a veces no hay otra. Decir, oye, si necesitas algo, te puedo llevar a donde puedes llevar tratamiento, pero pues no te puedo obligar. Ahora, si tú prefieres consumir una sustancia antes que tener conductas adaptativas, tener una relación sana de amistad, pertenecer a un trabajo, integrarte a una familia y todo esto, a veces tenemos que cortar la relación porque el desgaste físico, mental, emocional que nos da es demasiado grande. Es muy caro el costo de tener una relación con una persona que tiene una adicción. Muy, muy, muy caro. A nivel emocional es muy caro. ¿Por qué? Porque no sabes en qué lío se va a meter el día de mañana, qué problema económico puede llegar a tener y te puede arrastrar, o qué complicación de salud física o mental puede llegar a tener. Y tú que lo conoces siendo esa persona maravillosa que era antes del consumo, ver en qué se ha transformado es muy doloroso también. Muy, muy doloroso. Porque ya no es la persona que tú conociste. Ya no es la persona, se va transformando en alguien más por el consumo, y en el caso de desarrollar una enfermedad mental por el consumo, pues puede llegar condicionada su interacción, al punto de no poder reconocer la fantasía de la realidad, o la alucinación, o el delirio de la realidad. Entonces, es bien complicado. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos con la familia, acercarnos con el grupo de amigos, hacer una intervención así como la que planteaba con la familia, y decir, oye amigo, pues vemos que tienes este problema, ¿no? Ya has tenido todas estas desventuras por esto, entonces te ofrecemos ayuda, ¿no? La que necesites, están estas opciones. Y está la más radical, ¿no? La de que toquen la puerta y digan, amigo, ¿te subes o te subimos? O sea, ya literal llevarlo a tratamiento casi por la fuerza. Que también están estas indicaciones que a veces dan los jueces cuando ya se han cometido varios delitos por el consumo de sustancias. El juez mismo puede decir, le ofrece a la persona, ¿te vas tanto tiempo a prisión o te vas 6 meses a rehabilitación? Y la mayoría elige rehabilitación, ¿no? Pero es raro también el caso que se da así. Entonces, lo más común que sucede es que las familias se organizan con los lugares de tratamiento, que traigan 4 o 5 personas que lo contienen físicamente y ya lo trasladan y se lo llevan al lugar. Y eso es lo que normalmente pasa. Según normas oficiales, la persona tendría que estar consciente de lo que está sucediendo, es decir, se le tendría que informar lo que sucede, y después de un periodo de algunos días se le tendría que hacer la pregunta directa: ¿quieres permanecer en rehabilitación o no quieres permanecer en rehabilitación? Porque a final de cuentas, cuando la persona ya no está intoxicada, en teoría puede tener esa capacidad de pensar de manera adecuada y tomar decisiones que sean beneficiosas para él. En otros países se aboga por el libre desarrollo de la personalidad, en donde no se obliga a las personas a llevar un tratamiento pese a que se vuelve un problema de salud pública. Y digo problema de salud pública porque las cuestiones relacionadas con adicciones pueden terminar interfiriendo en una sala de urgencias. Una persona con una sobredosis, con una deshidratación, con inanición, con un delirio, que atacó a un vecino, que se paró en medio de la carretera desnudo y empezó a aventar cosas. Cositas como esas, pues, ¿no? Que terminan a veces en una sala de urgencias o terminan en una delegación, una comandancia, que a veces no se atienden de manera adecuada. Entonces, en otros lugares dicen, pues es que está así, es su decisión y lo tienes que dejar. Aquí en México no se ha impuesto todavía este modo y de esta manera, que quizás tendría que regularse de una manera como muy estricta, porque las sustancias que impactan aquí no son las mismas que impactan en otras partes del mundo, menos en Baja California, que es frontera y tenemos ahí una conexión medio complicada con el país del norte, y eso hace que tanto las sustancias que llegan como los hábitos de consumo no sean los mismos que en otras partes del mundo.
Por ende, los tratamientos que se dan tampoco pueden ser iguales. Porque en el centro-sur del país, el problema más grande que había hace algunos años era la marihuana, el alcohol y la cocaína. Pero de este lado del país era la heroína y la metanfetamina. Pues nada que ver. Y el sistema era el mismo. Y el sistema era el mismo. O sea, los abordajes que planteaban la bibliografía nacional que había en esto, era el mismo. Y no se adapta. ¿Por qué? Porque los daños orgánicos que hay no son los mismos. Por ejemplo, el caso de la metanfetamina es mucho más agresivo que cualquier otra sustancia. Y va a deteriorar partes del cerebro que va a hacer que la persona no pueda tomar buenas decisiones. La corteza prefrontal, que es la que se encarga de que tú decidas cuál elección es la mejor para la situación que estás enfrentando, vamos a decir que no funciona de la mejor manera cuando estás en el consumo. Y llega un momento en que se puede deteriorar al punto de que ya no sepas decidir bien para ti. Entonces, no es lo mismo que consumir solamente alcohol o solamente marihuana. Sí, diferente. Por ende, es como complicado estos abordajes, más porque si lo vemos en un aspecto general, lo que se hace aquí puede ser muy choqueante con lo que pasa con otros lados. Pues, ¿por qué? Porque ni las sustancias ni los consumos son iguales. ¿Nos podrías explicar más en qué consisten los tratamientos que pueden tener las personas con adicción? Quisiera saber, por ejemplo, si todos terminan en estar en un lugar ¿De rehabilitación? Como internado, no sé si es correcto, vamos a llamarle así. Y esta parte que estabas mencionando, o sea, ¿sí existe una personalización o todos los que entran terminan teniendo el mismo tipo de tratamiento? Hay tratamiento general y específico dentro del mismo lugar. ¿Okay? Se supone que se tiene que tener el programa de ayuda mutua, personas que han vivido la adicción, ayudando a otros a superar la adicción. Vamos a nombrar Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Esa es una parte que se integra dentro de. Está el programa de Satisfactores Cotidianos, que es un programa que existe a nivel federal, para poder tratar de las diferentes áreas de la persona y su funcionamiento se puedan restablecer para poder integrarse a la sociedad y funcionar. Está el modelo profesional, que es solamente con médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras que dan tratamiento, y hay modelos como el modelo Minnesota que integra tanto el de ayuda mutua como el del profesional al mismo tiempo. Entonces llevamos 12 pasos y llevamos la ayuda profesional al mismo tiempo, que lo que se supone que hace es ofrecer distintas opciones que se adecúen más a las necesidades de la persona, ya que hay personas que les funciona muy bien el programa de 12 pasos, pero hay personas que no les funciona o no les gusta, entonces prefieren más el área psicológica o psiquiátrica. Ahora bien, existen también tratamientos ambulatorios. La persona está en su casa, tiene su rutina normal, pero acude a tratamiento ya sea 1 o 2 veces por semana o incluso todos los días. ¿Va? ¿Se puede? Sí, se puede dar de eso, solo que el problema con el tratamiento ambulatorio es que la persona, como tiene una tendencia a tener un mal manejo de emociones o un manejo de emociones inadecuado, en algún momento de alta frustración, tensión o estrés, puede salir corriendo a consumir. Entonces, se tiene que confiar mucho en el paciente y eso yo creo que se tiene que hacer siempre sí o sí, confiar en las capacidades que tiene para resolver los conflictos. Pero en esto el riesgo es muy, muy alto, muy, muy alto. De repente pareciera como un volado, ¿no? Que uno tiene que tener así como la confianza ciega de que va a caer a nuestro favor, que es el favor del paciente, ¿no? Esa es como la dificultad más grande que hay, pero sí existe y hay éxito en esto, incluso en la ciudad hay 2 o 3 lugares que ofrecen tratamiento ambulatorio y documentan casos de éxito en esto también. ¿Aumenta la probabilidad de una recaída? Sí, aumenta la probabilidad de una recaída, pero no quiere decir que no haya éxito. Y hablando de recaídas, ¿no? También, pese a que existen estos tratamientos que duran mucho tiempo dentro de un lugar de ambiente controlado, con programa de tratamiento constante todos los días, todo el día, a diferentes horarios lo mismo del día, mucha gente sale y en los 15 minutos ya está consumiendo drogas otra vez. Y yo sé que suena exagerado decir 15 minutos, pero conozco casos de gente que lo relata así. Salí y a los 15 minutos ya estaba consumiendo. Casos de gente que dice, tuve una sobredosis, fui a que me revivieran, no que me bajaran, que me revivieran, y saliendo ya estaba consumiendo otra vez. Es que es complicado, es complicado. Esa parte yo le comentaba a Rosalba, que es la que yo veo mucho en casos de películas, ¿no? Películas, series que te cuentan precisamente las sobredosis que te llevan fatal y luego revives y aún así la persona sigue en ello, ¿no? Le comentaba, de alguna manera nada más complementando, que yo sí veo mucho, y lo mencionaste por ahí, ¿no? La primera parte de entender, lo ideal, que el adicto acepte de buena manera que tiene una adicción y que tiene que atenderse, ¿no? Y que va a aceptar la atención. Pero
¿qué le podemos decir a esas personas? Vuelvo a los padres de familia y a todo el entorno, porque lo he escuchado, ¿no? He escuchado casos, le digo que más que nada en los famosos que te salen las entrevistas ahí en internet, donde dices que yo hice todo por mi hijo, yo lo ayudé, y la sociedad me sigue diciendo, ay, ¿por qué no ayudas a tu hijo? Pero yo hice todo, dice, yo hice todo lo que estaba en mí, él no se quiere ayudar, él nomás no quiere, y ya, o sea, y ahora sí que lo que mencionabas, ¿no? De cortar relación. ¿Qué le podemos decir tanto a las personas que tuvieron que cortar relación, como a la sociedad? Es decir, como a los demás de, ¿sabes qué? No, porque personalmente uno dice, ay, pues no te metas en algo que solamente ellos saben lo que está llevando, ¿no? Pero ¿qué consejos nos das como para concientizar más esta parte y no ser tan como directos en cuanto a no te metas? Hay una parte que es bien complicada. Me voy a ir a los dichos, ¿no? Solo el que carga el saco sabe lo que trae. Desde fuera uno puede juzgar y decir, uy, no has hecho suficiente. Pero cuando estás dentro de la situación, solo tú sabes todo el dolor que has llevado buscando darle solución y lo frustrante que es creer haber encontrado la solución y ver que el problema se volvió a generar. Entonces eso también va mermando a la persona. Y hay familias que dicen, bueno, es que así quiere vivir. Ya lo llevamos aquí, ya lo llevamos allá, ya le pagamos esto, ya le pagamos lo otro, ya le pusimos aquello y vuelve a lo mismo. Hay personas que son conscientes de su problema de consumo, saben dónde inicia, qué lo mantiene y qué hace que puede traer una consecuencia permanente, y aún así dice, yo quiero vivir así, yo quiero vivir así. Y quiero que mis padres entiendan que yo quiero vivir así. Que si yo quiero vivir limpiando carros en el Oxxo para conseguir dinero para mi droga, que me dejen vivir así. Y es donde, a ver, entiendo que tú puedes hacer con tu vida lo que quieres, pero te estás haciendo daño. Bueno, ¿y si me quiero hacer daño, qué? Si hablamos de salud mental, sabemos que eso está un poquito lejos de lo que se puede considerar salud, ¿no? Pero al mismo tiempo también es lo que la persona decide ser, y es el uso de su libertad, dañándose a sí mismo y dañando a los otros, que quizás no es de manera consciente, quiero pensar que es así, que no lo hago porque quiero que los demás sufran, que hay gente que sí, tristemente. Sé que te hace daño verme mal, entonces me voy a poner más mal para que sufras más, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a las personas y a la sociedad? Primero, ser empáticos, ¿no? Tratar de realmente entender y sobre todo respetar a la persona que está lidiando con ayudar a la persona que ama a salir del problema, porque no saben lo que se siente realmente estar ahí. Y lo digo desde lo que me ha tocado escuchar de las familias, ¿no? Cuando le dicen al hijo, ¿sabes qué? No sabes lo que descanso yo de que tú estés aquí, porque no estoy en el teléfono esperando que me llamen para decir que voy a identificar un cuerpo, o que estás detenido otra vez, o que van 3 días que no llegas, o que de repente llego del trabajo y veo que están los cajones movidos, porque ya sé que entraste y comiste algo, te cambiaste de ropa y te fuiste, pero no sé en qué condiciones estás. Y si no sabes lo que descanso yo de saber que estás comiendo, estás durmiendo. Y uno escucha y dice, ah, caray, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser para un padre, para un hermano, para un amigo, para una pareja, para un hijo incluso? El tener que lidiar con esas cosas, con esa persona que ama. Entonces, empatía y respeto, porque no sabes realmente lo que está viviendo la persona que está buscando dar ayuda. Para la persona que está en el problema, más allá de la aceptación, compromiso. Porque entiendo que en el momento es agradable, pero todos los momentos terminan y inician otros. Entonces llega un momento en el consumo que ya no es placer, ya es evitar dolor. ¿Por qué? Y lo digo así porque físicamente hay un dolor. Cuando tú no consumes la sustancia, tu cuerpo va a sufrir porque te lo va a pedir. Quiero pensar que a lo mejor por la cultura en donde estamos han visto gente que bebe alcohol. Y al otro día, ay, me duele la cabeza, ay, ando malo de la panza, ay, ahorita tráeme un vasito de agua porque soy deshidratado. Ese es el malestar físico de haber consumido alcohol, a grandes rasgos. Otros malestares físicos pueden incluir dificultad para dormir durante semanas, dificultad para ingerir alimento porque o lo vomito o lo saco por otro lado. No retengo nada. Estoy irritable, estoy de mal humor, tengo dificultad para concentrarme, me lastiman los sonidos fuertes, hablando en cuestiones generales, me duelen las articulaciones y tengo ansiedad física, porque mi cuerpo me está pidiendo más. Mi mente me dice, oye, no, te hace daño, pero mi cerebro dice, hey, vamos otra vez, y mi cuerpo refleja esto.
Entonces, entender esto, que en algún momento el placer de consumir va a desaparecer y va a surgir el dolor de consumir y la persona va a terminar consumiendo por evitar el dolor. He conocido casos de personas que dicen, yo ya ni disfruto consumir, solamente lo hago para no tener el malestar. Gente que dice, despierto y lo primero que hago es maldecir haber despertado porque sé que tengo que salir a conseguir dinero como sea para consumir la droga, porque si no voy a estar sufriendo un par de semanas aquí. Ya no se consume por placer, se consume por evitar el dolor. Ahora, cuando hay estos periodos a veces largos de abstinencia, de meses, años, incluso, a veces llega esta cuestión de decir, bueno, no va a pasar nada. Bueno, he estado mucho tiempo bien, no me voy a volver a enganchar. Me lo merezco sentirme bien. O pienso que lo bien que me siento puede ser mucho más ahora si le meto una sustancia. Entonces viene la recaída por ahí, buscando una vez más el placer. ¿Y qué termina pasando? Termino consumiendo, evitando el dolor. Entonces mucho de lo que rige esto inicialmente es el placer. Una recomendación acá es buscar otras cosas que generen placer y bienestar, que generen satisfacción también, que entiendo que es difícil si llevas mucho tiempo en este ritmo de vida, pero no es imposible. El asunto es intentarlo, y más allá de intentarlo, aprender a no lograrlo, lidiar con el fracaso y la frustración de no tener el éxito en el primer intento ni en el corto plazo. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú estás acostumbrado a tocar el botón y sentir placer, cualquier cosa que no sea inmediata te va a frustrar. La frustración nos lleva al enojo y el enojo nos puede llevar a algo que nos haga daño. Entonces, desde ahí, tener en cuenta eso, ¿no? Que no todo es tan fácil como uno quisiera y hay cosas que llevan tiempo si queremos que se hagan de la manera adecuada. Son varias las recomendaciones, ¿no? Sí, es que sí, todo lo que dices, pues, digo, claro, sabes del tema, no, pero entiendo toda esa parte. Y yo tengo una duda acerca de cómo es este proceso de tratamiento. Okay. Supongo que, pues, como también llevan terapia y todo esto, la persona tratan de entender a fondo qué fue lo que los hizo llegar a esto, o puede que no sea eso necesario y se enfocan solo como es parte necesaria del proceso. Sí, definitivamente hay que entender cómo se originó, cómo se mantiene y qué puede hacer que vuelva a surgir, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado personas conocer que inician el consumo de sustancias no en la adolescencia como típicamente sucede, sino después de los 30 incluso, o hasta en los 40, 50 y 60 años, ¿eh? Okay. Entonces, a veces sucede porque murió el cónyuge, porque hubo una separación, porque se perdió el empleo, porque cambiamos de residencia y se me ha dificultado el integrarme, entonces empiezo a experimentar con las sustancias y termino generando la dependencia. Entonces, ver qué es lo que lo originó. Si fue desde la niñez, adolescencia, a través de un evento traumático, que es lo que muchas veces llega a suceder, algo que generó un trauma en la persona, y en esta búsqueda de olvido o superación del trauma se inicia en la experimentación de las sustancias. Entonces, ver qué tan recurrente puede ser reexperimentar el trauma y cómo esto puede llegar a favorecer para que se vuelva a buscar como alternativa de solución el consumir para no sentir y no pensar en esto. Entonces, tratar de resolver esa parte, si nos vamos trabajando el origen, tenemos que ver qué factores están influyendo en que se mantenga el consumo, y ahí va a influir las amistades, el trabajo, la música, el lugar en donde vives, las conversaciones que tienes, porque el cerebro lo que hace cuando hay una sensación placentera registra todos los estímulos que hay alrededor, colores, formas, lugares, personas, conversaciones, todo lo registra. A nivel consciente puede que realmente no estemos enterados de ello, pero el órgano sí sabe. Entonces, cuando pasamos por el mismo lugar, vemos a las mismas personas, el cerebro dice, hey, por aquí hay, búscale, vas a encontrar. Vámonos a algo sencillo. No sé si les ha tocado ir caminando por la calle y huelen un perfume y se acuerdan de alguien. O escuchan una canción y se van a algún lugar bonito que llegaron a vivir en algún lugar. Sucede lo mismo, pero en relación a la droga. Lo mismo, nosotros tenemos memoria sensorial, ¿no? Entonces nuestro cuerpo se acuerda de cosas. De las drogas se acuerda, y se acuerda muchísimo. Y se acuerda muy bien. A veces a nivel consciente no nos acordamos, pero el cerebro sí. Te dice, hey, por aquí hay, búscale. Y de repente la persona se empieza a poner ansiosa, de mal humor, está irritable y no sabe por qué. ¿Qué son las ganas de consumir? Entonces tenemos que trabajar con todos esos factores que van a estar influyendo en la persona, que pueden hacer que en algún momento surjan los deseos de consumo. Y una vez identificando eso, tenemos que aprender a manejar el deseo de consumir. Saber que es un deseo y va a ser momentáneo, no va a ser permanente ni crítico como para que no puedas funcionar. Pero sí,
tiene que haber conductas de contención para no salir corriendo a consumir. Y ahí es donde se invita a participar en juntas de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, de construir redes de apoyo a nivel social, hablar con la familia, hablar con los amigos, hablar con la pareja, o en algunos casos también, porque es algo que también sirve de apoyo en la parte espiritual, ¿no? El hablar con un sacerdote, con un pastor, con un consejero o algo como esto, ¿no? Porque hay gente que dice, es que yo no voy con el psicólogo porque no estoy loco. Es que no puedo hablar con mi familia de esto porque pues, me van a ver feo. Es que no quiero ir a un grupo de 12 pasos o de narcóticos anónimos porque son desconocidos y no quiero que se enteren de mi vida. Entonces se van cerrando como canales y a veces la parte de lo espiritual sirve para encontrar a alguien con quien hablar del malestar que se tiene. Entonces, aprender a lidiarlo, y una manera de lidiarlo es externarlo. Decir, tengo las ganas de, y cuando estás del otro lado, ¿no? Conteniendo a la persona, no tener miedo a que tenga ganas, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, tiene ganas, ya lo está haciendo. No, a veces nada más tienes ganas y ya. No porque tengas ganas tienes que hacerlo. Y eso es algo que yo trabajo con los usuarios. Si tienes ganas, sí, pero no te va a caer nada. A lo mejor te pones de malas, a lo mejor no quieres hacer nada, pero no va a pasar nada más. Nada más vas a tener ganas y se te va a quitar. Y es como cuando estás a dieta que pasas por los tacos. Huelen bien rico y te antojan, pero te aguantas y sigues con lo tuyo. Ajá. Entonces vamos buscando conductas que sustituyan el consumo. Y ahí es donde se invita también en la participación en el ejercicio, en actividades recreativas, de preferencias sociales, que le generen integración al individuo. Porque mucho de lo que hacen las personas en adicción es aislarse, estar lejos de otras personas, sobre todo de las que no consumen. ¿Por qué? Porque cómo me van a ver, cómo me van a juzgar, de qué les voy a hablar cuando me platiquen qué ando haciendo. Entonces hay una tendencia al aislamiento. Entonces, algo que sirve mucho en este caso es integrar. ¿Cómo? A través del deporte, a través del ejercicio, a través de clubes de lectura, a través de, no sé, hacer senderismo, ciclismo o cualquier otra cosa que te saque un poco de casa y te lleve a un ambiente donde vas a estar seguro. Entonces, son de las cosas que se tienen que hacer. No se hacen dentro del proceso de tratamiento de rehabilitación cuando estás contenido, pero sí hay la invitación a poder realizarlo, ¿no? Incluso algunas dinámicas que se pueden llegar a hacer ahí es saber qué es lo que te gusta y para qué tienes afinidad. Ir descubriendo esos talentos que a veces no te has dado cuenta que tienes. O recuperando aquellas habilidades que en algún momento tuviste pero no pudiste explotar porque desviaste tu camino al consumo. Entonces es reencontrarse de muchas maneras con la persona y con lo que es. Vamos viendo cómo inició, vamos viendo qué lo mantiene, vamos proponiendo alternativas cuando surjan los deseos de consumo. Y se trabajan diversas habilidades sociales para la reintegración del individuo, principalmente el núcleo familiar y después ya la amplitud de la sociedad. Habilidades como la comunicación. Lo primero que se trabaja es analizar la conducta de consumo, ¿no? Después, habilidades de comunicación asertiva, manejo de emociones, reintegración familiar, reintegración social, la búsqueda del empleo, metas de vida, prevención de recaídas y administración del tiempo libre. Digo, porque, mira, sí, puedes ir a trabajar y puedes ir a tu junta y te puedes ir a tu casa. Bien, y haces ese triangulito y con eso te mantienes. Pero ya cumpliste un año trabajando y te tocan 2 semanas de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? Porque son pagadas, ¿eh? Tienes dinero y tienes tiempo. Sí, sí. Y hay que prepararnos para eso también. Sí, sí. Ahí es donde surgen estas actividades recreativas, donde surgen estas redes de apoyo, donde surgen estas actividades que te van a alejar del consumir sustancias. En la cuestión de la asertividad, el poder practicar el decir no, pero no a las personas que te ofrecen, sino decirte no a ti mismo, marcar un límite en tu conducta. Porque cuando nos sentimos bien, pensamos que todo va a estar bien y es donde tomamos decisiones imprudentes a veces. Mucha gente piensa que la adicción tiene que ver meramente con la tristeza, el enojo, el dolor y cosas como esas. Y a veces también tiene que ver con la búsqueda de placer y sobre todo con la euforia y la felicidad. Como me siento bien, pues me quiero sentir más bien. Y como yo conozco que hay cosas que me hacen sentir más bien de lo que estoy, pues voy y compro la sustancia. Y no me tengo que ir a cosas muy extravagantes. A veces con el alcohol nada más tenemos. Y desde ahí, pues si yo soy alcohólico, una no va a bastar. Tomándome una va a venir una segunda, una tercera, una cuarta y las demás, ¿no? Y a veces sucede que la misma familia, lejos de proteger, termina orillando al consumo, ¿no? Porque mucha gente dice, es que tu problema es la metanfetamina, el cristal. Entonces no pasa nada si bebes alcohol. Eso es lo que dicen. El asunto es, y es uno de los mitos más grandes que hay, ¿no? La marihuana es la puerta de entrar a las drogas. No, es el alcohol. Es el alcohol. La mayoría de las personas que entran en el consumo de drogas duras es a través del alcohol, no a través de la marihuana. La marihuana incluso se consume por haber consumido alcohol.
Al revés. Es al revés, pero el discurso es el otro. Sí. Y genera la confusión. Entonces, como tu problema es este y no este, pues toma de esto. El asunto es que el alcohol nubla el juicio. O sea, tomamos malas decisiones. Al mismo tiempo, si yo acostumbré a mi cuerpo a tener una sensación estimulante, como es con el consumo de las metanfetaminas, me da energía, me despierta y todo esto, el alcohol es un depresor. El alcohol hace que te dé sueño, que respires más lento, el ritmo cardíaco disminuya. Entonces, le metes una sustancia que va hacia abajo y tu cuerpo está acostumbrado a ir hacia arriba. En el momento que estés muy abajo, el cuerpo te dice, ey, espérate, sí está bien, pero me gusta más lo otro, hay que buscar lo otro. Entonces ya están todos borrachos. Les voy a la tienda, ahorita vengo. Y no se dan cuenta. Pongan atención ahí en casa, ¿no? Cuando estén en un convivio, en una fiesta, y de repente como que alguien está borracho y va al baño y regresa, y ya no está tan borracho, aguas por ahí. Hay un consumo medio social disfrazado, que a veces la gente no se da cuenta. Es que sí, como dijiste hace rato, de que pueden estar años de convivencia con alguien y no te das cuenta que están en consumo. Sí, sobre todo la gente que no tiene el conocimiento, pues creo que parte como nosotras, por eso estamos aquí pregunte y pregunte, porque tal vez hay muchas cosas que no sabemos identificar porque no estamos familiarizadas. Sí. Sin embargo, puede que sí estemos, o sea, que sí esté alrededor, pero no las estamos viendo porque pues somos ciegas a eso, ¿no? Si no lo conoces, pues no lo notas. Sí, no, definitivamente. Entonces, está de repente el familiar que dice, tómatela, nada más una, yo te cuido, ya mañana no pasa nada, va a estar con nosotros. Ajá, ahorita hoy. Y mañana, o pasado, o la siguiente semana. O sea, estás abriendo una puerta que no vas a poder cerrar. Y a veces, por esta cuestión cultural de que en la fiesta hay alcohol, esta presión hace que la persona termine cediendo, decir, bueno, me tomo una, me tomo dos. Y la próxima semana, como mi problema es este y no este, pues lo sigo haciendo. Al cabo no me dicen nada por tomar alcohol. O no me dicen nada por fumar marihuana. O no me dicen nada por tomarme una pastilla de repente. ¿Por qué? Porque mi problema grande es este. Y lo que no saben es que están gestando una recaída en el gran problema otra vez. Pero ahora con un policonsumo. O sea, con el alcohol de por medio para poder tener permiso para hacer lo otro. Sí. Hay momentos donde la persona, en ya mezclar sustancias, pues ya me meto alcohol, marihuana, una tira de pastillas y después metanfetamina. Ajá. Yo mi cara. Y es que sucede así. Es impactante la cantidad de cosas que se mete la persona para sentirse bien. Para sentirse bien. Me quedó muy grabado eso que dijiste de que a veces puede venir solo de no saber manejar nuestras emociones. Esa puede ser una de las cosas que ya sea, depende cuál uses para sentirte de cierta manera porque no somos capaces de manejarlo sin una sustancia, ¿no? Sí. Ay, es que... bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Tú, en tu experiencia, ¿qué ves que viene más una adicción por algo genético o por experiencias, por trauma, por vivencias? La frecuencia de origen. Ajá. Por ambiente social y trauma. Principalmente esas dos situaciones, ¿no? Okay. Vivir un evento traumático en la infancia o estar en un ambiente social que o es permisivo con el consumo, o valida a través del consumo. Entonces la persona buscando validación social se mete en el consumo, ser parte del grupo. Entonces está esta parte donde viví algo desagradable en la infancia o incluso a inicios de la adolescencia y buscando huir del dolor, buscando encontrar una alternativa para no sentir y poder superar esto, pues, entro en el consumo. Y sin darse cuenta, pues, solo como que tengo dolor pero no sé de dónde viene. Sí, muchas veces es eso, ¿no? Y en algunas otras ocasiones sí sé de dónde viene, pero no lo puedo hablar, no lo puedo decir, ¿no? Porque hay situaciones que a veces suceden en esas edades tempranas que la familia sabe pero no lo dice. Y nos quedamos callados todos. Hacemos como que no pasó. Y entonces la persona va creciendo con esto de no poder decir cómo me siento, lo que me ha pasado. Entonces, ¿qué hago? Pues busco ahogar el problema. Busco a alguien que me ayude, que me dé consejos. Y desafortunadamente, y esto creo que lo hemos visto en 2 o 3 películas, cuando ofrecen drogas, lo que te dicen es, con esto te vas a sentir mejor. Con esto no vas a tener dolor. Con esto te vas a sentir bien ahora. Y lo que busca la persona es alivio. Entonces le ofreces una alternativa, claro que la va a tomar, porque está vulnerable. Entonces, meto esto, me siento bien y pienso que lo he superado. Y no es así.
Y quiero seguir tapándolo, ¿no? Porque el efecto se va a pasar, va a amanecer y va a volver el recuerdo del dolor otra vez. Porque realmente no lo he trabajado, no lo he superado. Entonces se vuelve un círculo infinito. No se acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Ahora, hay personas que tienen 20 años sin consumo y siguen utilizando ese recurso de es que cuando era pequeño algo me pasó y sigo consumiendo. Dice, a ver, entiendo el dolor y respeto el dolor que tienes, pero llevas 15 procesos de rehabilitación. ¿Tienes 20 años en consumo? ¿No será que ya te gustó también? O sea, entiendo esa parte que fue el origen, ¿va? Pero eso es lo que lo mantiene a estas alturas, este tiempo después. ¿O hay algo más también? Por eso es el origen, el mantenimiento y lo que lo puede volver a puede generar otra vez. ¿Cómo sabemos, para las personas del entorno y también los expertos, cómo saben en qué momento dar rehabilitación a la persona? ¿Cómo sabes que no va a haber una recaída? Es que no sabes que no va a haber una recaída. Ok. No puedes asegurar que no va a haber una recaída. Porque a final de cuentas es la persona tomando una decisión. La cuestión de la recaída es la persona decidiendo volver a consumir. Okay. Y eso puede ser por muchísimas razones, ¿eh? Tanto por una alegría, como por una tristeza, como por un enojo, un dolor o por una celebración. Entonces no puedes garantizar una no recaída. Puedes decir, mira, hay tanta posibilidad de que no recaiga. Pero al 100% decir esta persona jamás recae, a menos que esté en contención de manera permanente. Entonces es casi muy probable que en algún momento Siempre van va a a tener haber una recaída. Siempre hay la porcentaje. posibilidad y un alto porcentaje de recaída. Estadísticamente hablando, es un porcentaje muy reducido que no llega ni siquiera al 10% de personas que no vuelven a consumir en el año siguiente después de haber concluido un proceso de rehabilitación. Mi pregunta más o menos por ahí va por esa estadística, porque he escuchado a personas que dicen, no, es que tal persona que ves ahí es una persona rehabilitada de tal cosa, pero yo les digo, ¿cómo saben que está rehabilitado? O sea, siempre que a mí me dicen eso, mi primera pregunta es esa, ¿cómo sabes que está rehabilitado? O sea, que realmente no está consumiendo escondidas, que realmente no va a tener una recaída, o sea, porque es tan segura la gente cuando asegura que es rehabilitado. O sea, A veces es porque quiero creer, a veces es porque no quiero ver, a veces es porque realmente no sé en las condiciones en las que está y estoy suponiendo que está rehabilitado. Hay personas que realmente sí están rehabilitadas, tuvieron una vida de adicción y son cualquier otra persona. No destacan de una manera negativa como para decir, mira, esta persona está rehabilitada. Es como cualquier otra persona porque al final de cuentas la adicción es una enfermedad. No se contagia con un saludo de manos o con estornudar cerca de alguien, ni mucho menos, ¿no? Pero es una enfermedad que sí se propaga. Porque si yo estoy en un círculo de personas que consumen, por pertenecer voy a hacerlo también. Entonces me voy a contagiar de alguna manera, ¿no? De esto. Pero es una enfermedad, ¿no? Y como enfermedad, pues requiere tener ciertas precauciones para no volver a recaer en la enfermedad. Para no enfermarme otra vez, precisamente. Muchas veces desde el programa de Alcohólicos Anónimos se refieren a ellos mismos como enfermos emocionales. Y lo dicen así, yo soy un enfermo emocional. Y digo, pues más o menos, ¿no? Porque la emoción no te enferma, ¿no? Podemos decir que te enferma el mal manejo que tienes de ella. Y digo, podemos decir, si hablásemos de una localización física de la enfermedad, pues está acá arriba. Y es una enfermedad psiquiátrica. Pero también decir eso de golpe es como muy agresivo. Entonces también no se dice así nomás. Sí, sino se va buscando como el modo más amable de poder hacer ver a la persona la condición en la que está y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Pero hablando de la estadística, me tocó en algún momento por ahí del 2016, creo, no falla memoria, que nos hablaran de estadísticas del noroeste del país, ¿no? Esta cuestión que involucra Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, y no sé si era Coahuila o Chihuahua, no recuerdo que está pegado a Sonora. Chihuahua. Perdón. La estadística decía que de 3,000 personas que entran a rehabilitación de esa zona, una persona logra la abstinencia en un año. De 3,000, una persona. Un año. Entendiendo que después de ese año, quién sabe qué pasó. Ajá. Sí, es como medio fea la estadística, ¿no? Pero también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y esto yo lo manejo con las personas cuando trabajamos, ¿no? Tú puedes ser ese uno, ¿eh? Primero, tú puedes ser ese uno, y dos, podemos romper la estadística. O sea, que existe esta estadística no es una condena de que tú vas a estar en esto para siempre. Al contrario, tú puedes ser aquel que sale de ello, o aquel que rompe la estadística y ya no son uno, son dos.
pero tienes que creer que eres capaz de poderlo hacer, porque de otra manera, si desde este momento ya estás diciendo está muy difícil, todos recaen, 99% lo hacen, pues ya estás recayendo. Ya vas desesperanzado a la situación, entonces ya no va a haber una solución desde ahí. Entonces se tiene que trabajar mucho con esa parte también. ¿Por qué? Porque si la persona desde que ingresa ya va desesperanzado a mantener, si la familia también, pues no va a haber realmente un trabajo profundo y de compromiso acá. Va a ser solamente por mientras, en lo que sales y a ver cuánto duras para volverte a internar otra vez. Y desafortunadamente y tristemente hay muchas familias que viven en esa condición. Te vamos a llevar aquí un rato, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, cuando salgas, a ver cuánto tiempo duras y te volvemos a traer. Ya me ha tocado conocer, a ver cuál quieres de los que hay, ¿no? Y como ya conoces 4 o 5 lugares de rehabilitación, a ver cuál te gusta más. Por eso, difícil. lo importante de tener una ayuda profesional de la mano, ahorita esto que dijiste hasta del tiempo libre, pues la persona que tiene el problema de la adicción, pues por sí solo, ¿cómo le va a hacer? Pues todo esto que nos estás diciendo, dices, son tantas áreas, tantas cosas a tomar en cuenta. Y aparte el tiempo que te toma aprender eso, pues, entonces, como dices, no, esos meses, ese año, dices, pues es que apenas y aprendes o entiendes, ¿no? Desde de dónde viene tu adicción, qué vas a hacer cuando te den ganas, qué quieres hacer en la vida, son muchísimas cosas. Y eso son una parte. Porque también hay que trabajar con la autoestima, con las habilidades, con cómo construir relaciones, con la relación de pareja, que a ver cómo le haces para vincularte con las personas a nivel romántico, sentimental. Porque también son áreas que son importantes trabajar. Que si nunca lo he hecho y tengo una mala percepción, una percepción inadecuada de mí como persona, que siento que soy insuficiente, soy incapaz o que no tengo valor, voy a salir otra vez igual. Sí. Entonces trabajar todo eso, entendiendo que cuando llegas vienes intoxicado por lo general y tu manera de pensar pues no es la mejor. Entonces tienes que tener un periodo de gracia, por decirlo así, de desintoxicación para después entrar realmente a trabajar en el programa. Y para eso te puedo decir que es fácil, pasa un mes, ya que estás más o menos bien desintoxicado, y puedes pensar de una manera mucho más clara para tomar decisiones adecuadas. Entonces ya se nos fue un mes ahí. Entonces, en lo que te integras realmente al programa y conoces la rutina y qué es lo que haces y qué es lo que te toca, pues ya pasaron 2-3 meses. Ahora, que ya lo estás trabajando a profundidad y ya empieza a llegar la frustración y el enojo y las complicaciones a veces con la familia, que yo considero, soy yo nomás diciéndolo, no. Yo considero que con la familia tiene que ser honesto cuando la persona está en rehabilitación, y si hay conflictos, decir que hay conflictos. Porque de repente la consigna que hay es manda bien a tu familia. Que no se vayan preocupados, que no se vayan molestos, que no se vayan con alguna complicación en la cabeza. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque si le decimos que todo está bien, estamos pintando un panorama que no es. Entonces cuando sale, todos esos problemas que estuvieron ahí aguantando se explotan casi al momento de salir. Si por el contrario los empezamos a manejar desde antes, y aquí es lo complicado porque a veces no hay buenas habilidades de comunicación, en transmitir cuál es el problema, quiénes son los involucrados, cuáles son las posibles soluciones. Y después de eso decir, ¿qué propones tú? Pues podemos empezar a resolver de verdad. Pero si digo, no todo está bien, aquí me tratan bonito, y cada semana es lo mismo, pues cuando salgas yo voy a pensar que estás bien y que te la pasaste bien, entonces ahora le vamos a trabajar. Y hay lugares, que lo tengo que decir porque es la realidad, hay lugares que a veces el trato no es el mejor. Hay lugares que ya cada vez son menos, afortunadamente, ¿no? Pero donde hay violencia física, donde hay maltrato, donde hay abuso psicológico, donde hay humillaciones y cuestiones así como que no tendrían que suceder, que van en contra de derechos humanos. Y le dices a tu familia que todo está bien, sales con un gran resentimiento porque mira dónde me trajeron. Y la familia dice, ¿por qué no me dijiste? Y él va a decir, pues porque no podía, porque si te decía me iba peor. Entonces, imagina la impotencia de lidiar con esto, no una vez por semana durante 4 o 5 meses. Entonces es una complicación que también existe ahí, que se tiene que abordar y se tiene que decir, oye, hay este conflicto o tenemos este problema de relación, tenemos que buscar solucionarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a ir a vivir juntos otra vez cuando salga de acá. Entonces, si no nos hablamos cuando estamos viviendo juntos, ¿cómo le vamos a hacer para ponernos de acuerdo y cómo vamos a organizar la casa? No se va a poder.
Y lo que dijiste también de que esta persona, familia, o esta persona con la que va a convivir después de que también ellos reciban ayuda y asesoramiento y terapia y todo, porque que creo que hay grupos también de eso, ¿no? Grupos. Entonces, de los familiares del adicto. Sí, sí. Porque sí tienes toda la razón. La persona, digamos que pues hizo su mayor esfuerzo y ya puede salir de rehabilitación, pero pues si luego llega a casa y o sea, yo me pongo en el lugar del familiar, ojalá que nunca sea el adicto. Bueno, ojalá que no sea ninguno de los dos, pero sí. Digo, o sea, pienso que si soy el familiar, pues también es parte de nuestra responsabilidad estar preparado y decir, oye, sabes que yo sé que tú ya estás haciendo tu trabajo porque aceptaste entrar a esta rehabilitación, tienes ahí tu tiempo, pero pues yo también voy a poner de mi parte porque no puedo nomás estar como esperando que tú vas a hacer todo el trabajo, ¿no? Sí. Tiene que ser así y en la mayoría de los lugares de rehabilitación se invita a las personas a una junta familiar, que por lo general es antes de la visita, es como pasas a la junta y luego ya entras a la visita, ¿no? Como requisito. Muchas familias no van, muchas familias nada más quieren la visita, muchas familias dicen, pues el que consume del problema es él, yo no quiero hacer nada. Entonces, sí hay esa malentendimiento del problema a veces. O en otras instancias la negación, ¿no? Así tal cual, ¿no? El problema es él porque él consume o ella porque está en esas broncas. Yo no, yo estoy bien. Entonces, sí es como bien difícil a veces trabajar con la familia en la parte de la aceptación y sobre todo la responsabilidad que les toca para poder realmente apoyar si es que lo quieren hacer. Porque mucha gente, sí te apoyo pero lejos. Sí te apoyo pero no me hables. Sí te apoyo pero no te acerques. Estoy pagando por esto o algo así, ¿no? Es que hay gente que lo dice así, ya estoy pagando, ¿qué más apoyo quieres? Ya te traje café y cigarros, ¿qué más quieres de mí? Pues a veces quiero que te sientes y me digas cómo te sientes. O que me escuches cómo me siento yo. Qué difícil. Me contestaste una pregunta que tenía en general porque la he escuchado, que se dice solo, ¿por qué no nomás deja de consumir y ya? Si se está haciendo tanto daño. Sí, si te sientes mal, siéntete bien, ¿va? Ajá, exacto, ¿no? Y es que ahora que nos explicaste todo el proceso, todo lo que realmente involucra, que dices, es que no es nomás déjalo y ya. Sí, ojalá fuera tan fácil. Sí. Pero te aseguro que si fuera tan fácil, habría más consumidores. Ajá, buen punto. Wow, sí es cierto. Habría más consumidores. Mira, si nos vamos a ver la cuestión socioeconómica, son más las personas que consumen que tienen un nivel socioeconómico alto, pero son más las que se enganchan en el consumo, las de nivel socioeconómico bajo. Ok, ¿por entonces, qué si es eso? los ricos consumen más, los pobres nos volvemos más adictos. Unos lo necesitan y otros nomás por... Sucede que el tener un estrato socioeconómico alto te ofrece más recursos sociales, laborales, educativos y demás. Entonces hay como más de dónde agarrarse para no caer en una adicción. Por el contrario, cuando los recursos económicos son limitados y donde a veces no puedo ir a la escuela porque tengo que trabajar o tengo que mantener una familia, pues sucede que hay menos recursos de manejo de emociones, de comunicación, de integración social, como para poder lidiar con el consumo. Hay un experimento que se hizo hace mucho tiempo en Estados Unidos con ratones, en donde, como les comentaba hace rato, ¿no? Se ponía una ratita y consumía droga hasta que se moría. Y dijeron, oye, está muy raro, no está solita ahí y nomás consume. ¿Qué tal que le ponemos pues, más ratitas y más cosas que hacer? Entonces construyeron como una ciudad para las ratas, donde podían comer, podían jugar, podían estar ahí apareándose y demás, todo muy a gusto. Y tenían un lado donde tomaban agua normal y agua con droga. Y aunque había ratitas que iban y tomaban agua con droga, eran más las que tomaban agua sin droga. ¿Por qué? Porque como había una integración en el grupo de ratas que había alrededor, pues era más gratificante eso que el estar consumiendo. Pero si sacabas una rata de este sitio y la metías en uno donde solo hubiera droga, y tuviera la opción de tomar agua, solamente iba a tomar agua con droga. ¿Por qué? Porque no había la parte de la contención social. Es el entorno, entonces. Es el entorno que influye muchísimo en todo esto. Vámonos a la cuestión cultural actual donde estamos parados en estos momentos, ¿no? Lo que hay en relación a los narcocorridos, a las narconovelas, a las noticias, en cómo se glorifica toda esta cultura del narcotráfico, del consumo de sustancias, y cómo entonces la persona dice, pues no está tan mal. Sí. Como hay canciones sobre las diferentes drogas, sobre el alcohol, sobre andar en la fiesta 3, 4, 5 días y pensar que está bien, es normal y que no hace daño. Y que te echas algo para aguantarlas. Claro, entonces eso influye, y si nos vamos a las mentes más jóvenes, pues es lo que aspiran de repente a hacer, decir, pues yo quiero andar como el artista que se sube con un vasito y anda cantando y se ve que anda hasta atrás.
¿Por qué? Pues porque aspiro a ser esos modelos. Es fama, dinero, viajes, reconocimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues hace eso, pues yo también, eso es lo que puedo hacer. A lo mejor yo no puedo cantar, pero sí puedo poner como él. Entonces terminan replicando los modelos. Muy propio de nuestra cultura. Precisamente, sí. Y es algo bien difícil de repente desarraigar. En general, cultura nacional, internacional, porque no solamente en el país, o sea, yo lo veo replicado en diferentes países, no es nomás aquí. Pues. Sí, vámonos a las estrellas del hip hop en Estados Unidos, como en algún momento glorificaban el consumo. Sí. Por eso creo que los jóvenes no ven, o los adolescentes no entienden cómo los adultos y los aburridos siempre están de que, ay, es que esa música, apágala, ay, es que esa, pero no ven ese trasfondo, o sea, no ven lo que realmente es el ejemplo de esa parte, que bueno, en este caso los pueden orillar, ¿no? Dependiendo también del entorno en el que se encuentren. Puede que no, pero pues también dependen de otros factores. Sí. ¿No? Porque, digo, he mencionado el día de hoy que eventos traumáticos pueden generarlo, la integración social, la normalización por el ambiente donde crecí, mi familia y todo esto, pero también está el, ¿qué se sentirá? La curiosidad. El, pues ver que lo hacen allá. ¿Por qué? A ver. Va la persona y experimenta también, a veces por la misma curiosidad. Y eso también puede llevar a generar una adicción. Porque vas buscando ver qué se siente, porque te dicen es malo, pero hay tanta gente haciéndolo, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no? Entonces lo pruebo y se siente bien, entonces no es malo. Ni saben, no lo han probado. Entonces voy renegando el discurso social, ¿no? De las recomendaciones que me dicen, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué más a decir si tú no sabes, si tú no lo has hecho? Sobre todo cuando son sustancias que no son químicas, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen como, pero mira, viene de la tierra, entonces, ¿qué tal? Esta no te va a hacer tanto daño. Que ese es otro asunto también bien complejo, ¿no? Vámonos por partes ahí también, porque es complicado. Esta cuestión, por ejemplo, que hay actualmente con el cannabis, con la marihuana, que dice mucha gente, es que es medicinal. ¿De qué estás enfermo, no? De los nervios. Y hay mucha gente que dice que sirve para la ansiedad. ¿Tienes ansiedad? No. Entonces, ahora, así como hay plantas que pueden ayudar en los nervios, la marihuana, administrada de cierta manera, y sobre todo no tanto con THC, sino con CBD, que puede ayudar a lidiar con el estado de ansiedad en el cuerpo, hay personas que consumen marihuana y la ansiedad se les dispara mucho más todavía. ¿Por qué? Porque hay una depresión del sistema, es decir, late más lento el corazón, respiran más lento, hay como entumecimiento del cuerpo. Entonces, si yo tengo tendencia a la ansiedad, pues me pongo más ansioso porque digo, ¿qué pasa que no me puedo mover? Entonces, hay gente que buscando lidiar con su ansiedad experimenta con marihuana y termina teniendo mucha más ansiedad. Lo mismo con la depresión. Se pueden volver más agudos los cuadros de depresión con esto, buscando tener un tratamiento natural. Porque no me quiero meter las pastillas que me da el psiquiatra. Sí, es cierto. Pues es que a veces es el único tratamiento que hay, ¿no? Que siempre está el tener hábitos saludables, hacer ejercicio, comer, dormir, tener relaciones sociales sanas y demás, pero hay veces que necesitamos la pastillita para que el cable termine de conectar. Porque normalmente no lo haría porque hay un antecedente de consumo de sustancias, porque hay una cuestión genética que hace que de repente heredemos alguna predisposición a desarrollar alguna enfermedad, o porque algo nos pasó en el desarrollo que de repente nos falta algo para tener esa habilidad desarrollada plenamente, entendiendo que los tratamientos psiquiátricos no son siempre permanentes, a veces son solamente durante un tiempo en lo que la persona desarrolla la habilidad para ya no necesitar la pastilla, pero te dicen psiquiatra y lo primero es decir, yo no estoy loco, yo no me voy a tomar eso porque me voy a volver adicto. A ver, espérate, estamos saliendo de ahí, no te vamos a meter en donde mismo. Pero hay ese discurso ahí. Entonces hay gente que dice, es que viene de la tierra, es que es sano, es que es natural, es que es medicinal. Son discursos para justificar un consumo de algo que sabemos que hace daño. ¿Por qué? Porque en la marihuana sabemos que hay investigaciones que nos hablan de que el consumo de marihuana puede generar que la persona desarrolle esquizofrenia. Vamos a decir que el gen se active. Entonces ya ni hablamos de los alucinógenos, ¿no? que también es un tema bien complicado por la falta de investigación que hay, porque la mayoría de los relatos son subjetivos. Es que yo conozco a alguien, es que yo lo tomé y ahora estoy bien. En casos aislados podemos decir que a lo mejor sí, pero cuando vemos la generalidad nos damos cuenta que sí hay efectos secundarios. Hay mucha gente que va, y hace tiempo en Ensenada estaba un cartel por la calle Primera que te decía 10 años de terapia en 10 minutos. Y yo, caray, ¿no? Sí, yo también dije, mira, y yo estudiando, ¿no? Y lo que te daban era dimiltriptamina, DMT, Bufo alvarius. Es un sapo de Sonora
que los lamían y te da como este efecto. Lo que hacen es estresar al sapito, sacarle el veneno, condensarlo, cristalizarlo y te lo van a fumar. Jamás en la vida podrás eso es lo que te hace. jamás estar cerca de eso. Sí. Bueno, pero no es literal el sapo, ¿no? Y lo antes sí, ¿verdad? Sí, y es que Mira, ya lo si separaron. nos vamos a cuestiones rituales tribales, sí, sabemos que los indios de la región encontraban esos animales y solamente los chamanes tenían acceso a esto para poder tener contacto con los espíritus y entonces dar recomendaciones sobre cómo sembrar, cómo cosechar y cómo guiar la tribu, ¿no? Y eso es allá, ¿no? Aquí en Baja California, aquí en Ensenada, tenemos a los Kumeyaay, que ellos comían peyote. Entonces se iba el chamán caminando, recogiendo peyotes, se encerraba en la cueva 3 días, comía esto y ya regresaba con mensajes de los ancestros y los espíritus, ¿no? Había una cuestión ahí tribal de fondo. Lo mismo con los hongos en el sur del país y todo esto. Se descubre el potencial psicodélico que tiene, lo agradable que puede llegar a ser la experiencia y se empieza a extender y se empieza a probar. Y aunque hay sustancias que podemos decir que son inocuas, de alguna manera decir que no generan daño, cuando yo ya tengo una predisposición genética al desarrollo de una enfermedad mental, el consumir esa sustancia puede hacer que la enfermedad brote. Y que a lo mejor no la sabemos, ¿no? Porque dices, pero a mí no me va a pasar. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo y sabes? Sí, ajá. ¿Cómo sabes? Y es que hay gente que no sabe. Y ya me ha tocado conocer gente que trae gente a hacer retiros espirituales de estas cosas y de repente le dan la sustancia a la persona, se la come, se la toma y tiene un brote psicótico estando allá y tiene 3 días alucinando y no saben qué hacer porque es extranjera, no habla español y cómo le decimos a la familia, se supone que viene un retiro espiritual. Sí. Dice mucha gente, es que la ayahuasca te cambia. Ajá. Y vamos a decir que en el proceso de tomarte la bebida esta, sí, entendiste muchas cosas y te perdonaste y reflexionaste y dejaste atrás el pasado y todo esto. En el viaje. Cuando regresas no te acuerdas de todo lo que pasó. Es una realidad. No te acuerdas de todo lo que pasó, primero. Y segundo, vuelves al mismo ambiente que generó mucho de esto. ¿Qué va a terminar pasando? Vas a terminar siendo el mismo otra vez porque no cambiaste el ambiente ni el entendimiento real. Simplemente reexperimentaste y reentendiste algunas cosas, pero no hubo un seguimiento tal cual. Ahora bien, hay procesos terapéuticos acompañados de microdosis tanto de ácido lisérgico como de psilocibina, que son los hongos. ¿Okay? Pero para eso hay un estudio previo de la persona, saber que no hay un registro de enfermedad mental en la familia, aplicación de pruebas para asegurar que no hay una predisposición al desarrollo de alguna otra patología y se va preparando a la persona en el proceso para que en específico se trabaje lo que la persona necesita trabajar para resolver la situación y mejorar su calidad de vida. Entonces hay esa preparación, se toma la sustancia, hay un acompañamiento terapéutico, lo que dura todo el efecto de la sustancia y después hay sesiones de seguimiento para integrar toda la experiencia y entonces sí realmente resolver el proceso que la persona necesita trabajar. Pero eso es en otros países, con otras regulaciones, con otro acceso a las sustancias, con otro control de calidad. Muy importante que lo menciones porque sí, a veces tal vez se quiere optar por cosas así y dices, pero espérate, hay una preparación detrás, ¿no? ¿Te gustaría agregar algo que crees que es muy importante mencionar? Sí, yo creo que es importante conocer las sustancias, conocer sus efectos, conocer sus consecuencias, inicialmente, ¿no? Primero. Segundo, tratar de conocer quién eres tú, cuáles son tus metas, cuáles son tus proyectos, qué es lo que quieres para ti. Y cuando esté frente a ti una sustancia, cuestionarte, ¿esto me va a ayudar a mejorar como individuo y acercarme a mis metas o me va a alejar de ellas? Okay. Eso es como una cuestión general. Segundo, ¿no? Si yo me estoy dando cuenta que con el consumo que tengo estoy teniendo problemas para ir a la escuela, problemas para estar en el trabajo, problemas con mi familia, con mi pareja, no me rinde el dinero, estoy dejando de lado actividades que antes me gustaban, no disfruto hacer las cosas que antes sí disfrutaba hacer. Estoy teniendo enfermedades físicas ahora por estar consumiendo esto, pues a lo mejor estoy teniendo un problema de consumo de sustancias y no me doy cuenta. Entonces, si me estoy dando cuenta a través de la reflexión que está viniendo este deterioro y todo invariablemente está conectado con el consumo de la sustancia, pues busca con quién hablar de esto, busca las perspectivas que hay a tu alrededor, que puede que no te gusten escucharlas, pero a lo mejor sí lo necesitas para poder aceptar que tienes un problema, entonces ir a recibir la ayuda que requieres tener. Entonces, creo que eso sí es importantísimo. Por otro lado, ¿no? Si yo tengo cercano a mí a una persona que quiero mucho y veo que tiene un problema con su consumo de sustancias, cuando digo consumo de sustancias entra el alcohol y todo esto también, para que no haya ahí drogas. El alcohol es una droga por definición, ¿eh? Hay esta persona que yo quiero y tiene este problema, puedo yo acercarme y hacerle ver mi perspectiva, siempre con respeto, siempre con amabilidad,
que entiendo que es un tema difícil, pero creo que se puede lograr, y hacerle saber tu preocupación hacia el hábito que tiene, ¿no? Y si esa persona responde de manera agresiva, tener en cuenta que no es la persona tal cual lo que está hablando, sino su enfermedad buscando defenderse de esto, ¿no? Entonces, si se puede no dejarlo solo y insistir en que vaya a revisión, que vaya a tratamiento, pues hacerlo. Y si no, pues buscar cómo tener distancia de esto. Ojo, tener distancia no es necesariamente cortar la relación, ¿va? Estoy aquí para lo que necesites, pero no voy a estar ayudando a ti, ¿va? Ahora, si ya de plano no puedo, pues entonces sí tendré que cortar la relación. Ay, y qué importante que esto empiece desde muy temprana edad, todos estos consejos que nos dices, y si no es la misma, el adolescente, por ejemplo, pues entonces que sean los padres que le acerquen la información, porque como mencionaste tú, que empiezan a los 14, 15 años, a lo mejor hasta antes, ¿no? En Baja California hay estadísticas de personas que desde los 9 años, 8 años, inician el consumo de sustancias. Wow. Niños. Sí, niños, tal cual. Sí, y como dices, cómo les afecta por la condición o por el estado en el que está apenas su cerebro, su identidad, todo. Sí. Una característica del pensamiento adolescente es que no hay pensamiento a futuro, es decir, no hay consecuencia. En el razonamiento que tienen no hay consecuencia. Son pura impulsividad. Entonces se siente bien, lo sigo haciendo, al cabo no pasa nada. Por eso es más fácil para ellos hacerlo. Sí. Hay algo que se le conoce como fábula personal, que es como esto que le pasa a los demás no me va a pasar a mí. Y me siento único y especial, y que lo que afecta a los otros a mí no. Entonces cuando le metemos un consumo adolescente de sustancia, tal cual. por eso digo, existe eso, y si le metemos una sustancia, entonces se vuelve mucho más arraigado todavía. Y es donde les comentaba hace rato que el adolescente dice, les pasó a ellos por tontos, porque no supieron controlarse, porque son débiles de mente. Sí. No tiene nada que ver eso. Sí. No tiene nada que ver eso. Porque luego son muy inteligentes y muy de, no, yo tengo la información de por qué no me va a pasar. Ajá, no te va a pasar si no lo consumes. De otra manera, no sabemos si no te va a pasar. Ay, Manuel. ¿Cómo cerramos? Ay, es que no te queremos dejar ir. Muchísimas gracias. Vamos a cortarle aquí, pero si ustedes tienen más preguntas, pues te vamos a tener que volver a invitar. Yo con mucho gusto. Es que es un tema muy complejo y es un tema que todos tenemos que saber. O sea, ya es como si te pasó, no te pasó, si te va a pasar, es que tienes que tener la información. Sí. Por prevención y porque a lo mejor algún día la necesitas, ¿no? Entonces te agradecemos mucho todo lo que nos estás contando. Sí. Ay, yo me quedé con ganas de que nos contaras experiencias, porque ya todavía, o sea, tú estás ahí, ¿no? Entonces creo que todo eso fue muy informativo, pero ya de verlo realmente, ¿no? Como cómo es en los pacientes. Y si hacemos otro especial de eso. Creo que vamos a volver a invitarte para poder hacer el siguiente y que sí nos puedas compartir ya la experiencia, ¿no? Creo que también algo que faltó, que espero que podamos también retomar en la siguiente, es la experiencia en los diferentes tipos de adicciones, ¿no? Creo que nos enfocamos mucho en las adicciones de sustancias y toda esta parte, sobre todo por la parte químico-cerebral y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues como mencionaste al inicio, creo que hay otro tipo de adicciones y si has tenido contacto con personas con experiencia en otro tipo, pues también. Ay, sí es cierto, chicos, todavía nos falta muchísimo de esto. Pues muchísimas gracias. Y no metimos la perspectiva hombre-mujer, ¿eh? Oh my God. No, yo creo que sí hacemos un corte y les vamos a poner otro video. ¿Okay? Sí, por favor, esperen las siguientes partes porque este sí es un tema súper interesante y luego nos enganchas de esto y yo estoy así nomás escuchando, tratando de analizar. Espero que a ustedes les esté pasando igual, que les haya pasado igual en este episodio. Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí viéndonos. Esperemos que sea información que de verdad la lleven con ustedes, que sea algo que les sume. Si ustedes conocen a alguien, si ustedes están pasando por esto, sepan que hay personas. Manuel, ¿tú te pueden contactar? Sí, claro. Sí. Por favor, darles tus datos. Ok, el correo de contacto es manuelgc-89@hotmail.com. Todo yo soy Hotmail. El número de contacto es el 646-118-1303. Pueden acercarse conmigo, yo los puedo vincular con diferentes instituciones de rehabilitación. Podemos trabajar desde el aspecto ambulatorio sin ningún problema, o se les puede dar también orientación a las familias para poder abordar el tema y poderlo trabajar también sin ningún tipo de complicación. Muchísimas gracias. Con esto cerramos este episodio. Nos vemos a la próxima. Chao.